A ver, no sé si ya está. Listo, ya estamos, creo que por ahí ya me pueden ver. Bien, por favor, voy a agradecer que me puedan confirmar si es que me escuchan bien para poder compartir la pantalla y saber que todo al menos está bien con mi conexión, para no tener ningún problema. Chicos, por favor, voy a agradecer que me puedan confirmar. Ok, gracias. Gracias, gracias. A ver, denme un segundo, por favor. Les comparto pantalla para poder empezar con la segunda parte de la clase. Listo. Ya estamos. A ver, un ratito. Ahí está. Listo, ahora sí. Bien, entonces ya les conversaba Anderson hace un ratito y les comentaba que el día de hoy estamos terminando con el curso de Administración y Estrategia de Ventas. Entonces vamos por ahí a terminar de ver la segunda parte que nos corresponde a ver lo que involucra al pricing y la primera parte de toda la última sesión de la sesión número 6 que corresponde a Customer Experience o experiencia del cliente, ¿okay? Que de hecho nos ayuda mucho a poder entender a nuestro cliente, a poder ver cómo podemos fidelizarlo o qué es lo que buscamos nosotros como vendedores dentro de los clientes, ¿ok? Que como tal es la recomendación que ya lo hemos conversado también mucho desde la primera sesión hasta la clase del día miércoles. Bien, entonces vamos a comenzar. Bien, la clase pasada nos quedamos en estrategia de precios. Ya habíamos hablado por ahí el concepto del pricing, habíamos hablado un poquito en qué consistía, cuál es la importancia, ¿no? Hablábamos de que tenemos que evaluar la competencia de todas maneras, ser clientes de la competencia fijo, para poder entender por qué cierta marca o cierto negocio tiene cierto precio y para yo saber si es que voy a poder equiparar el precio de la competencia o no, o con qué estrategia de precios voy a ingresar al mercado, ¿verdad? Hablamos un poquito inclusive de lo que es el benchmarking para poder aplicarlo también dentro de las ventas, que es por ahí una técnica de administración. Entonces, vamos a empezar. Tenemos como primera estrategia de ventas el precio de lanzamiento, ¿no? De hecho, vamos a ver diferentes técnicas o diferentes estrategias de precio, pero la primera es el precio de lanzamiento. Y vamos a ver qué nos dice la teoría. Esta es una estrategia que las empresas adoptan al momento de entrar al mercado a fin de obtener una cuota en el mercado como tal, ¿verdad? Existen compañías que proveen algunos servicios de forma gratuita o mantienen un servicio bajo por sus productos durante un espacio de tiempo limitado. Es una gran forma de conseguir una base de clientes, ¿no? Cuando hablamos del precio de lanzamiento, podemos decir que es una estrategia que utilizan por ahí los negocios que recién están creciendo, los negocios que recién salen al mercado o los productos que recién son lanzados al mercado, ¿no? Los cuales, por ejemplo, tienen un servicio adicional que puede ser de manera gratuita para que puedas convencer al cliente para poder comprarte tu producto. Por ejemplo, yo lanzo al mercado un televisor y soy una marca nueva de repente que vende televisores, ¿ok? Entonces, para poder captar la atención de mi cliente y para poder poner en práctica mi estrategia, lo que puedo hacer es, no sé, se me ocurre, es de repente dar un servicio de mantenimiento al televisor. Vamos a cambiar de producto, porque por lo general no se le da. Vendo lavadoras, ¿ok? Vendo lavadoras, entonces lo que requiero es ver cómo voy a poder tener mayor venta de mis productos para poder captar más clientes y hacer mayores ventas. Entonces, lo que voy a hacer es que por la compra de mi lavadora voy a otorgarle a mi cliente el servicio gratuito del mantenimiento. Tal vez se me ocurra, no sé, una vez cada 6 meses, mi cliente puede acercarse a la compañía o acercarse al área de servicio técnico para coordinar una visita para que le puedan hacer un mantenimiento gratuito al producto que ha adquirido, ¿ok? Se me ocurre, yo vendo computadoras de repente, ¿ok? Listo. Soy una tienda que vende computadoras, vende computadoras de escritorio, vende laptops, vende diferentes artículos que tenga que ver con tecnología. Entonces, para convencer a mi cliente que me pueda comprar algún producto, lo que puedo hacer de repente es también darle un mantenimiento
tal vez igual cada 6 meses a la computadora para que mi cliente pueda convencerse de poder adquirir mi producto y pueda ser como tal, pues, mi cliente y me pueda recomendar y también me pueda traer más clientes gracias al beneficio que yo le pueda estar dando con mi estrategia de precios de lanzamiento. Hasta ahí, chicos, quisiera saber, por favor, si es que se está entendiendo o estamos claros, porque hay un poquito de bulla en la calle. Miss, buenas noches. Hola, buenas noches. Yo le logro entender sobre el precio de lanzamiento, es como decir, el valor agregado según el producto que vamos a vender. Exacto, ¿no? Según el producto que vamos a vender, yo le doy un plus que puede ser gratuito para convencer a mi cliente de que me compre mi producto, ¿no? Por ejemplo, ok, yo estoy lanzando mi producto a la venta y tengo cierto precio, ¿ok? Entonces, para convencerte te puedo decir, ok, por la compra de mi producto te voy a dar de manera gratuita un antivirus para tu computadora, por ejemplo, para tu laptop o para tu computadora de escritorio. Entonces, tengo algo que ya por ahí está atando a mi producto principal para lograr cautivar la venta de mi cliente. ¿Me dejo entender? Sí, Miss. Okay. Que por lo general son promociones o servicios que no afectan como tal el margen de ganancia del producto, ¿ok? Porque los antivirus tranquilamente los podemos descargar, los podemos comprar aparte, pero no es que sean tan caros, entonces, como la empresa se dedica a esto, pues le puedo dar el servicio de mantenimiento al producto que le estoy vendiendo a mi cliente, ¿ok? Vamos a ver los productos basados en costos. Esa estrategia de precios es la más sencilla de todas. ¿Por qué? Porque calculamos el coste de nuestros productos o servicios y le añadimos un margen que nos permite a nosotros llegar a los objetivos de la empresa. Yo soy una empresa nueva, voy a lanzar mi producto al mercado. Obviamente, si yo estoy teniendo un producto para la venta, tengo que tener en cuenta ciertos costos. Costos de producción, costos de fabricación, mano de obra, tipos de gastos como, perdón, costos, porque no es gasto, tipos de costos como luz, agua, gastos como el pago del personal, todo lo que tiene que ver con lo que yo le voy a mostrar a mi cliente para poder vender mi producto. Entonces yo voy a tener un monto y a ese monto que me ha generado fabricar este producto, supongamos, yo le voy a agregar un margen de ganancia que yo quiero venderlo, ¿no? Para yo poder ganar. De repente yo fabrico polos, ok, tengo que tener en cuenta que para poder lanzar mi producto por mis polos que voy a vender, debo tener en cuenta la materia prima, como tal la tela del polo, la fabricación del polo, ¿no? Los hilos, toda la confección, de hecho tiene un gasto de fabricación, más tengo que añadirle el margen de ganancia que yo voy a querer obtener por la venta de ese polo, ¿no? Dentro de esos costos, obviamente, tiene que estar la publicidad también, ¿no? Porque le vamos a hacer publicidad al producto para que se pueda vender. Entonces, ahí puede influenciar la venta o el precio venta de la competencia, sí, puede influenciar. ¿Me puedo valer solamente de eso? No. ¿Por qué? Porque tengo que sacar mis costos o mi precio venta basado en los costos de producción que yo he realizado, ¿no? Porque recordemos que para sacar un precio venta tenemos que sumar los costos más los costos de fabricación, gastos directos, gastos indirectos, y obtengo mi precio venta, ¿no? Entonces, por ahí va basada la estrategia del precio basado en los costos. Luego tenemos una estrategia que es los precios basados en la competencia, que de hecho no vamos a entrar mucho en detalle porque ya lo hemos conversado en la clase anterior. Para yo tener una empresa y lanzar mi producto al mercado, debo sí o sí pues fijarme en la competencia para poder hacer uso de esta estrategia, ¿no? Hablábamos de que si yo vendo este tomatodo, hablábamos en la clase anterior, tengo que fijarme en cuánto lo vende la empresa A, en cuánto lo vende la empresa B, en cuánto lo vende la empresa C, qué ofrecen por estos productos, cómo lo venden, cómo lo presentan, para yo poder equiparar o superar las técnicas o maneras de cómo lo venden, para yo poder lograr que las personas puedan comprar mi producto. En este caso sería un tomatodo, ¿no? Y equiparar por ahí un precio que esté acorde al mercado para poder competir con las demás empresas que puedan vender lo mismo que yo estoy vendiendo, ¿no? Es básicamente eso. Ver los precios de la competencia,
ver a cuánto lo puedo vender en un precio que pueda estar semejante a los demás para poder competir en el mercado. Porque si lo vendo a un precio menor, tal vez capte clientes, pero cuando quiera alzar mi precio y equipararlo al del mercado, tal vez ahí los clientes ya no quieran comprar mi producto, ¿no? Porque es fácil bajar el precio, pero aumentar el precio no es tan aceptado siempre por los clientes. Entonces, hasta ahí estamos con la estrategia de lanzamiento, la estrategia basada en los costos y la estrategia basada en la competencia. Hasta ahí, por favor, chicos. Quisiera saber si estamos bien, si se me escucha bien, si estamos claros. ¿Me avisan, por favor? Sí se escucha bien, todo claro. Listo. Gracias. Ok, gracias. Vamos a continuar. Ahora, ¿qué tenemos que hacer para poder elegir esta estrategia? ¿O qué tenemos nosotros que tener en cuenta para elegir esta estrategia? Una de ellas es mantener nuestro precio en torno a la medida del mercado, ¿no? Es, de hecho, la estrategia más segura. Si yo quiero, tal vez, no caer en ventas con mi producto nuevo que voy a lanzar, debo fijarme de todas maneras en cuánto es el precio que vende la competencia, el mismo producto que yo quiero vender. Otro de los puntos es fijar tu precio por debajo de la media del mercado. Como hablábamos, es una opción, sí, lo es. Cuando yo quiero aumentar mi precio, tal vez ya no le guste a mi cliente, porque yo por lanzamiento tal vez tomé la opción de lanzar a un precio menor que la competencia, pero cuando quiere equiparar mi precio a los demás, ya no les va a gustar, ¿no? Entonces, por ahí va a ser un poco complicado captar nuestra cuota de mercado. Otro de los puntos es fijar tu precio por encima de la media del mercado, o sea, más caro que lo que vende en la competencia, si es que nuestro producto tiene alguna ventaja destacable por encima de los demás, ¿no? Siempre hay que poder identificar cuál es la ventaja competitiva que tiene nuestro producto o que la ventaja competitiva que puedan identificar cada uno de nuestros clientes sobre nuestro producto, ¿no? Y siempre se dice que la ventaja competitiva va a ser diferente para cada uno de nosotros, de acuerdo a la percepción que podamos tener de la marca o del producto, ¿no? Porque la empresa puede decir, mi ventaja competitiva es esta, pero de repente para mi cliente yo puedo identificar en base a mis gustos y preferencias por ti, marca, es que para mí tu ventaja competitiva puede ser otra. Entonces, eso va a hacer que por ahí nuestros clientes elijan y decidan comprar por ciertas marcas o por ciertos productos en específicos. Entonces, de hecho, hay que tener más de una ventaja competitiva si queremos utilizar una estrategia que sea basada en precios más altos que la competencia, ¿no? Para poder diferenciarnos y para poder justificar esta alza de precios. Hablábamos la clase anterior en el ejemplo que nos ponían sobre una barbería, ¿no? Y les comentaba, ok, listo, una barbería cobra 20 soles, pero de repente tú vas y te cortan el cabello y ya está. Vas a la siguiente barbería y te cobran 25 soles, y de repente te lavan el cabello, después te cortan y a tu casa. Vas a la tercera barbería, te cobran 30 soles, te lavan el cabello, te echan de repente algún producto adicional que sea acorde a tu tipo de cabello, te cortan, te sientes de repente en una silla mucho más cómoda, en la que puedas tal vez tener un aire acondicionado, en la que puedas tener a tu alcance de repente un televisor, una revista, un ambiente mucho más agradable para el cliente. Entonces va a justificar el por qué la alza del precio, a diferencia de las otras dos barberías que tenemos como competencia, ¿ok? Vamos a ver la siguiente. El precio ancla, que por ahí, cuando leamos la teoría, me van a decir, Miss, es una de las estrategias también súper, hiper, mega utilizadas. Vamos a ver qué nos dice. Lo que hacemos en este caso es fijar un precio alto y poner otra opción con un precio inferior. De esta manera se produce un efecto de descuento, por el cual el consumidor percibe que se está llevando el producto o por menos de lo que cuesta realmente. El claro ejemplo es cuando vamos al cine y compramos nuestra canchita o nuestro popcorn, como le querramos decir. Y acá tenemos un ejemplo. Tenemos el envase pequeño de la canchita, acá tenemos es un precio en euros, pero supongamos que cueste 4 soles, ¿no? Si es que hablamos de moneda peruana. Tenemos el envase pequeño que cuesta 4 soles, un poquito más grande, 6 soles de repente, por 2 soles más, y el tamaño más grande, por 2 soles más, 8 soles. Entonces, psicológicamente juega
a nuestros ojos, a nuestra memoria, a nuestra cabecita, el decir, pero ¿por qué voy a elegir la mediana? Si por 2 soles más, o por 2 euros más, o por $2 más, me puedo llevar la más grande, ¿no? Y creo que por ahí algunos de ustedes lo ha pasado cuando hemos ido al cine en familia, o cuando han ido con amigos, o cuando han ido de repente también solos, porque no al cine, y han visto las diferentes opciones de los diferentes combos, y a veces se dan cuenta que la diferencia de precio no es mucha cuando compramos el combo más grande, pero cuando regresamos a revisar el primer combo, sí hay una diferencia, ¿no? Que es el doble, pero siempre hay algo en el medio, o el combo 2, combo 1, combo 2, combo 3, por lo general el combo número 2 va a ser siempre como que el engaño o la mentira psicológica para el cliente, para que crea que la tercera opción es la mejor opción que va a llevar, porque va a pagar solamente un extra pequeñito de dinero para que pueda, en este caso, llevarse el envase de popcorn más grande. ¿Me dejo entender, chicos? Chicos, ¿me confirman, por favor? Sí, mi, sí. Sí, ok, listo. Ok, vamos a pasar entonces a la estrategia psicológica de precios. Y ya lo conversábamos en esta diapositiva, antes de que la veamos la clase anterior, por ahí nos adelantábamos un poquito y nos contaba Marcia, creo que fue la que nos comentaba, y nos decía, Miss, por ahí una estrategia de precios es también cuando nos ponen 10.99 y no llega a ser 11, o 9.99 y no llega a ser 10, y uno psicológicamente ve y piensa, ah, bueno, como no llega a 10 soles, pues está más barato, está 9.99, ¿no? Y vas y preguntas de repente a alguien que esté por tu lado, de parte de la tienda, ¿y cuánto está? Y jamás, o probablemente no te digan el precio redondeado, ¿no? Te van a decir el precio con decimales. ¿Por qué? Porque obviamente todo es parte de una estrategia para que tú sigas creyendo que el precio es menor de lo que en realidad debería de ser, ¿no? Porque al redondearlo, cuando vayas a pagar, te van a cobrar el precio redondeado, ¿no? Porque ese .0.01 en dinero no suma, ¿no? A ver, tengo por aquí a Elvis con la manito alzada. Elvis, te escuchamos. Si quieres por ahí comentarnos algo. A ver, ya ok, vamos a continuar. Vamos a ver qué nos dice la teoría sobre la estrategia de precios. Se trata de un enfoque que apunta a generar una respuesta emocional en el cliente en lugar de apelar a un comportamiento racional, ¿no? Porque yo sé que cuesta 10 soles, pero estoy viendo 9.99. De repente yo voy a comprar un aceite al supermercado y veo que está 11.49. Ok, veo otro producto y veo que está 11.50. Tal vez yo elija, por la psicología que me están aplicando, el producto que está a 11.49 y no el producto que está a 11.50 con el precio redondeado, ¿no? ¿Por qué? Porque me hace creer, me hace pensar, me hace asumir que el costo es menor al del otro producto porque está en decimales. Y la gran mayoría de tiendas aplica esta estrategia, ¿no? Vamos de repente a comprar ropa a un centro comercial y encontramos esa estrategia de precios. Vamos al supermercado y de todas maneras lo vamos a encontrar. Vamos a la farmacia y va a pasar lo mismo, ¿no? Vamos de repente a un mini market de igual forma. Entonces, la gran mayoría de negocios aplican esta estrategia. ¿Por qué? Porque juega psicológicamente con la percepción de la persona, ¿no? ¿Qué más nos dice? Por ejemplo, una empresa puede darle a su producto un costo de 9.99 soles en lugar de 10 soles, ¿no? Como lo conversábamos. Incluso si otras marcas dentro del mercado manejan precios similares, muchos clientes tienden a seleccionar la alternativa que parezca, porque en realidad no lo es, que parezca la más económica, ¿no? Nuevamente repito, visualmente, psicológicamente, perceptivamente es más económica o el precio es menor de lo que racionalmente lo es. ¿Se entiende, chicos, esta estrategia? Sí. Ok, listo. Vamos a continuar. Sí, se entiende. Sí, vamos a ver entonces la estrategia de precio cautivo, que también es una de las estrategias más utilizadas también. ¿Qué nos dice? Aquí el elemento central no es el producto principal que ofrece la empresa, sino los artículos complementarios
sin los cuales este producto no puede funcionar correctamente. Por ejemplo, una impresora no puede funcionar sin tinta, pero si yo me compro un shampoo, ¿qué requiero también? ¿Qué requiere también? El acondicionador. Exacto. Entonces ahí tenemos el precio cautivo, ¿no? A veces vamos por los supermercados o por las farmacias y vemos shampoo más acondicionador a X precio, ¿no? Todo digamos, como en un paquete o en un pack a un solo precio. Pero de todas maneras, siempre que tengamos esta estrategia es porque tenemos un producto que complementa el uso de uno de los productos que también estoy vendiendo. En este caso, el shampoo con el acondicionador. Por ejemplo, tenemos otra, voy a una cafetería y compro un café. ¿Qué más solemos comprar para acompañar nuestro café en una cafetería? Lo más sencillo que podamos imaginar. Un sándwich. Un sándwich, ¿cierto? Ahí también tenemos un precio cautivo, porque por lo general, la gran mayoría de personas cuando vamos a una cafetería, de repente de paso, por más pequeña que pueda ser, nos compramos un cafecito y un sanguchito de repente, un cafecito y un pequeño triple a lo mejor, ¿no? Entonces, por lo general, son precios los cuales tienen un producto, pero siempre ese producto, para que funcione correctamente o complemente la experiencia del producto, va a tener que tener un acompañante, ¿no? Como en este caso el acondicionador, en este caso, por ejemplo, el cafecito más el sanguchito, ¿no? Un triple por ahí, entonces siempre va a tener un acompañante. A ver, tenemos por aquí, como cuando vende un producto de catálogo y tiene productos en stock. Sí, también de repente podemos utilizarlo, ¿no? Porque vemos los productos de catálogo y tenemos en stock, y la facilidad de tenerlos en stock es que podemos también ofrecer los diferentes productos, ¿no? Es como las chicas, por ejemplo. Utilizamos, de repente queremos comprarnos unas sombras por catálogo, pero para utilizar las sombras necesitamos una brocha para que pueda funcionar correctamente, ¿no? Entonces, si tenemos de repente, no sé, ¿qué producto podemos ver que sea realmente complemento? A ver. No es como tal algo que va directamente a esta estrategia, pero por ahí los chicos van a entender y las chicas también, porque es de comida. Cuando comemos un pollo a la brasa, ¿con qué lo acompañamos? Gaseosa. La gaseosa. Una gaseosa. Y cuando vamos a una pollería, salen por lo general los famosos combos, el pollo con papas, más tu cremita, más la gaseosa, ¿no? Entonces, ahí tenemos el pack del precio cautivo. Un producto que en realidad sí es el producto principal, por más que la teoría nos diga que no es necesariamente el producto principal, completa la experiencia con un producto adicional, que en este caso pues es la gaseosa, ¿no? Ya sea la gaseosa de la preferencia que podamos tener nosotros cada uno, ¿no? Bien, chicos, vamos a ver ahora experiencia de cliente, que es un tema súper importante y también es muy bonito. Y ya vamos a entrar a ver lo que nos corresponde en la semana 6. Por ahí espero me alcance el tiempo porque son regular diapositivas que les he puesto, entonces vamos a tratar de ser lo más concisos posible. Pero antes de empezar a ver la experiencia de cliente o el customer experience, como también se le conoce actualmente, quiero saber qué entienden ustedes por experiencia de cliente. Todos nosotros somos clientes y la gran mayoría de nosotros atendemos a clientes. Ustedes en este momento son clientes de ITEC. Cuando van de repente al supermercado, son clientes del supermercado. Cuando están trabajando en sus ventas, atienden a sus clientes. Entonces, ¿qué entendemos por experiencia de cliente? Lo primero que se les venga a la mente. ¿Qué entendemos por experiencia de cliente? Elvis, ¿escuchamos? Sí, creo que estás con tu micro abierto, me parece. Los hechos. Ok, los hechos, por ahí lo que podemos hacer para nuestros clientes, sí, es parte de. ¿Qué más? ¿Qué más entendemos por experiencia de cliente? Tengo por ahí la manito alzada de Zona Sur, por ahí. ¿Qué entendemos, chicos, por experiencia de cliente? A ver, las acciones de dar un servicio. Es la experiencia de compra en base al trato recibido. Exacto, es la experiencia en base al trato recibido, ¿no? Entonces, por ahí yo voy a poder entender
en base al trato, si me han dado una buena experiencia, una experiencia regular, una mala experiencia, ¿no? Pero va a depender siempre del trato que nos puedan dar dentro de todo nuestro recorrido que ya lo hemos mencionado anteriormente, que podamos tener como clientes. ¿Qué más tenemos acá? Lo que aprecia el cliente al ir por un producto o por un servicio. Correcto. Vamos a ver qué nos dice la teoría, ¿ya? A ver, nos dice, la experiencia del cliente es el recorrido por todo el proceso que va desde que entra el cliente en contacto con nuestro entorno, o sea, con nuestra empresa. Y como ya lo hablábamos anteriormente, influye mucho, inclusive, la experiencia o el trato o el saludo que le da nuestro vigilante, nuestro personal de seguridad al cliente. Porque cuando vamos a una tienda, vamos a un negocio y ese negocio cuenta con una persona de seguridad a cargo, con la primera persona que nos vamos a topar es con la persona de seguridad. Y después vamos a seguir por todo nuestro recorrido por el negocio. Pero nuestro primer punto de contacto, nuestro primer momento va a ser el de seguridad. Entonces es importante que el de seguridad esté atento y también entienda, porque nosotros debemos encargarnos de hacer que nuestro vigilante sepa que él también es una pieza importante en la experiencia que se le brinda al cliente en nuestro negocio con los productos que podamos venderle o con los servicios que podamos ofrecerle. Entonces, esto puede ser físico o puede ser digital. O sea, las experiencias tanto pueden ser físicas en los negocios como tal, o pueden ser digitales en una página web, en una red social, de repente un contacto con la marca. Entonces, es importante tener en cuenta todo este recorrido para lograr, ¿qué cosa? La fidelización del cliente. Entonces, este Customer Experience o esta experiencia de cliente está llena de inputs, o sea, de entradas, de toda la retroalimentación que a mí me pueda dar mi cliente sobre la percepción que tiene de nosotros, donde la empresa o negocio se juega con su cliente de que repita su compra en algún momento y se convierte en un cliente frecuente, en un cliente asiduo, o incluso un prescriptor de nuestra marca, o que mi cliente salga corriendo de mi negocio. ¿Por qué? Porque no lo han atendido bien. Yo les conté en las primeras clases que fui a una tienda a cotizar colchones y me trataron súper bien, pero solamente fui a cotizar. En una de ellas me trataron súper bien. Y a la segunda vez que fui ya a comprar, ya con el dinero para poder comprar, fui y no encontré el asesor que me atendió la primera vez. Me atendió otra persona de una forma toda seca. Y yo dije, no, ya regreso, voy a ir a retirar para poder traer el dinero y poder pagar en efectivo. Pero no regresé, o sea, yo salí corriendo porque la experiencia que me dio esa persona, que tranquilamente se pudo haber llevado la comisión de esa venta por ese colchón, no fue así. ¿Por qué? Porque me trató de una manera no amena o no de una manera cordial. Entonces, a la siguiente vez que regresé, ya lo encontré al vendedor que me atendió la primera vez y con él hice la compra, ¿no? Y es más, yo llegué y le comenté y le conté que me he sentido incómoda, le conté la mala experiencia que tuve, ¿no? Y así como se le he contado a él, se le va a haber contado también de repente en casa en algún momento cuando me han preguntado, ¿no? Cuando me dijeron, oye, ¿qué pasó? Pero si te fuiste a comprar un colchón, ¿por qué vienes con las manos vacías, no? También lo conté en casa de todas maneras. Entonces, uno, como cliente, va a contar siempre las experiencias buenas o las experiencias malas. Va a recomendar las experiencias buenas, pero también va a recomendar las experiencias malas para que las personas que nos escuchan no pasen por lo mismo, ¿no? Y tal vez no compren en algún momento en ese lugar o con esa persona. Entonces, es por ello que tenemos que prestarle especial atención a la experiencia del cliente y hacer que el recorrido de mi cliente sea lo más satisfactorio, posible. ¿Por qué es importante la experiencia del cliente? Es porque debemos entender cada uno de nosotros, desde nuestra posición de clientes o de nuestra posición también de vendedores o de empresa, es que cada uno de nosotros actualmente está mucho más informado que anteriormente, ¿no? Anteriormente nuestros papás de repente o nuestra familia hace muchos años, cuando querían comprar algún producto, se iban directamente y averiguaban de manera presencial cuáles eran las diferentes alternativas que tenían para poder hacer su elección de compra, ¿no? Pero ¿qué pasa? Ahora, si nosotros queremos hacer una compra, lo primero que hacemos, ¿qué cosa es?
¿Vamos de manera presencial o qué hacemos antes de hacer una compra? ¿Qué es lo que hacemos, chicos, antes de hacer una compra? Si me quiero comprar un celular, voy primero a buscar, claro, googleo, ¿verdad? Voy a informarme de todo lo... Exacto. Voy a informarme de todo lo que yo requiera como tal para conocer más sobre el producto que yo quiero comprar. Anteriormente no pasaba eso. Si mi mamá quería ir a comprar algo a una tienda en específica, algo de repente de tecnología, no entraba a Google y buscaba los productos que quería y buscaba ver quién me ofrece el menor precio, cuáles son los beneficios, qué más me ofrecen, me lo pueden traer a casa o tengo que ir de manera presencial. No, no era así. Ella iba de manera presencial, tienda por tienda, cotizaba, de repente traía sus proformas y en base a eso evaluaba. Pero ahora nosotros, si queremos, o nuestros clientes actualmente, si es que quieren comprar algún producto, lo primero que vamos a hacer o van a hacer es googlear. Van a buscar en Google aquel producto que requieren, por ejemplo, un celular. Quiero comprarme un teléfono, entonces, ¿qué voy a hacer? Pues voy a entrar a Google, a las diferentes tiendas de estos equipos para poder ver cuáles son los planes que me ofrecen, cuáles son los precios, de repente los planes de financiamiento, algo adicional que me puedan ofrecer, y en base a eso yo tomo una decisión y ya voy recién de manera presencial a hacer la compra, que ni siquiera requiero ir de manera presencial ahora a hacer las compras, porque puedo hacer las compras desde la página y me lo traen a mi casa, ¿verdad? Entonces, hay que tener en cuenta eso, de que ahora somos clientes mucho más informados, de que somos clientes tal vez mucho más preguntones que anteriormente. ¿Por qué? Porque tenemos la información a nuestro alcance y cuando vamos de manera presencial, ya vamos con una base, con un conocimiento previo de aquello que queremos comprar. Vamos, sobre todo, aparte del conocimiento de lo que queremos comprar y de nuestra necesidad, vamos con una expectativa generada acerca de lo que yo voy a comprar y de lo que la empresa a mí me va a otorgar como servicio o atención, ¿no? Porque, ok, yo digo, por ejemplo, me quiero ir a comprar un par de zapatillas a Nike. Yo tengo que entender y debo tener una expectativa súper alta, porque Nike es una de las tiendas más caras en cuanto a zapatillas deportivas. Entonces, si yo quiero comprarme una zapatilla deportiva o casual o lo que fuese urbana, y voy a Nike, tengo una expectativa de que me van a atender súper bien, de que mi expectativa va a ser que me van a asesorar de repente en los productos que yo requiera. De repente, yo quiero algún producto para CrossFit, ok, me van a asesorar, me van a indicar cuáles son las zapatillas que puedo usar para CrossFit, la que puedo usar para gimnasio, la que puedo usar para running. Me van a dar una asesoría específica sobre los productos que ellos tienen en base a la necesidad que yo tengo. Esa es la expectativa que yo me estoy generando antes de ir a la tienda, ¿ok? Ahora, cuando yo llego a la tienda, realmente voy a ver si es que esta expectativa se va a cumplir o no se va a cumplir, o si simplemente se quedó en mi mente la expectativa que yo me he generado y cuando he llegado a la tienda me he encontrado de manera presencial con otra realidad. Entonces, por eso es importante entender qué tan fundamental es la experiencia del cliente, porque cada uno de nosotros tiene la información a la mano, porque cada uno de nosotros se genera una expectativa sobre una marca en específica, ¿no? Con la marca que nosotros querramos trabajar o con la marca que sea de nuestra preferencia o con la marca que nosotros vendemos de repente también, porque recordemos que es un curso para ventas. Entonces si yo sé que mis clientes tienen una expectativa sobre la marca porque la marca se vende de esta manera, yo tengo que hacer cumplir esa expectativa que mi cliente tiene porque la marca se está vendiendo de X forma, porque la marca tiene una promesa de marca que se trata en X cosa, ¿ok? Tiene que ver mucho de todas maneras la promesa de marca de la empresa. Hasta ahí, chicos, ¿se entiende? ¿Hay alguna consulta que desean realizar? ¿Me avisan, por favor? Chicos, ¿sí? Ok, listo. Por ahí me ponen todo claro. Vamos a continuar, denme un segundo. Aquí estamos, listo. Ahora, vamos a ver cuál es la evolución de la oferta respecto a la experiencia del cliente. Eso también hay que tenerlo muy en cuenta, ¿no? Para también saber cuál es la diferenciación que le damos a ver a nuestros clientes cuando los estemos tratando de manera personal o de manera virtual también.
Antes hablábamos del marketing transaccional, luego pasamos a hablar del marketing relacional y luego ingresamos a hablar del marketing experiencial, ¿ok? Por ahí de repente, yo tengo actualmente 31 años. Yo puedo decir de repente que cuando tenía 10, 12 años, 15, de repente por ahí también hablábamos sobre, hasta ahora, del marketing transaccional, en el cual la empresa solamente se dedicaba a captar clientes y a vender su producto y a tu casa, ¿no? Yo quería un producto, ok, te explicaba cómo servía, listo, por ahí tienes un manual para eso, ve y usa el producto. Pero no había un servicio postventa, un servicio postcompra, no había una preocupación más allá de saber si mi cliente se encontraba satisfecho después de haber hecho la compra o no. No me preocupaba de repente por encuestar a mi cliente para saber si es que está satisfecho, si me va a recomendar, si le gustó o no le gustó de repente todo el servicio y el trato más el producto que mi empresa le ha brindado. Luego pasábamos al marketing relacional, tal vez cuando me pongo como ejemplo de repente en la edad para que por ahí nos podamos poner en una línea de tiempo, ¿no? De repente ya cuando yo tenía, no sé, 17, 18, 20, 20 y tantos años, ya hablábamos de marketing relacional, aquel en donde ya empezaba a entrar mucho más las exigencias de nosotros como consumidores, porque estábamos recién entrando por ahí como que a la etapa de querer informarnos un poquito más sobre los productos, ¿no? Entonces, las empresas buscaban no solamente la forma de vender tu producto o vender su producto y ganar algo por la venta y nada más, sino que también buscaban la manera más idónea de cómo satisfacer la necesidad que tú puedas tener, ¿no? Ya se empezaba a entablar como tal una conexión con el cliente, ya se entablaba a generar un vínculo con el cliente con la intención de retener a este cliente. Y luego pasamos al marketing experiencial, ¿no? Que por ahí a veces cuando he dictado algunas charlas o cursos sobre Customer Experience, algunos me decían, Miss, ¿usted opina que el marketing experiencial es una moda? Y absolutamente no es una moda. La gran mayoría de empresas tiene un área o un departamento de experiencia de cliente. Por ejemplo, yo les puedo contar algo muy, muy particular. Yo cuando hice prácticas en Volvo, sabíamos, teníamos muy en cuenta que en ese entonces recién estaba formándose el departamento de experiencia de cliente dentro de Volvo. Cuando estuve en Repsol ya había un departamento como tal de experiencia de cliente porque Repsol tiene muchísimas prácticas para escuchar la voz del cliente o conocer la opinión del cliente. Cuando entré a trabajar a la entidad financiera, ¿me dicen que se escucha mal, chicos? ¿No se me escucha? Chicos, ¿se me escucha? Sí se le escucha, Miss. ¿Sí? Sí se escucha bien. A ver, voy a poner a cargar alguna página adicional para ver si de repente por ahí algo está mal. No, sí me cargan bien las páginas. Ya, ok, listo. Me perdí. Estaba diciendo, les estaba diciendo sobre los departamentos de experiencia de cliente que están dentro de las empresas. Entonces, hablábamos sobre Repsol, ¿no? Repsol tiene un departamento de experiencia de cliente muy bien marcado porque ellos aplican muchas estrategias para escuchar la voz del cliente, para corroborar y verificar que sus trabajadores cumplan con la experiencia que ellos quieren brindarle a los clientes. Cuando entré a trabajar en esta entidad financiera, con mucha más razón, entendí el mundo también sobre la experiencia del cliente, porque ahora lo que se busca es no solamente vender el producto o el servicio, no solamente crear la conexión con el cliente, sino que también hay que buscar la manera de cómo implicar al cliente, ¿no? De cómo hacer a mi cliente parte de la experiencia que yo le pueda brindar. Por eso es importante que dentro de la experiencia que yo le pueda dar a mi cliente o dentro de los parámetros y protocolos que yo pueda tener dentro de mi empresa, aplique herramientas o estrategias que me permitan conocer cuál es como tal la experiencia que mi cliente tiene. De repente a mí me atiende Carla en la empresa X, que ella trabaja y vende un producto y un servicio. ¿Ok? Basta con que ella me venda el producto, el servicio, me vaya a mi casa y de repente yo genere alguna conexión por ahí con Carla porque de repente es tan amena la atención que me pueda brindar. Pero ¿basta solamente con eso? No. Hay necesidad de que la empresa busque la forma de contactar al cliente para saber si verdaderamente se encuentra satisfecho
o no satisfecho con la atención que le brindó Carla, si recomendaría el producto que le ha vendido Carla, si recomendaría la atención que le ha dado también Carla. O de repente me tocó que me atienda cualquier otro trabajador dentro de la misma empresa en donde labora Carla, y de repente Carla me atiende de una manera y voy de repente con otro trabajador y me atiende de una forma muy distinta a la de Carla. Entonces me llaman de repente a encuestarme, me envían de repente un correíto para poder responder una breve encuesta, y yo voy a basar mi experiencia en base a la atención que me ha brindado, y probablemente no sea buena, ¿no? Entonces la empresa es la única manera de que pueda saber qué es lo que está pasando, porque ese trabajador no logró crear una experiencia positiva en Diana, y por qué Carla sí lo hizo. Entonces ahí entra a tallar la evaluación constante al vendedor o al trabajador como tal, porque lo que se busca ahora es que el trabajador cree experiencias en los clientes. Porque al haber un departamento de experiencia de clientes, en muchos negocios ahora nos evalúan por experiencia de cliente, nos evalúan, nos miden por la calificación que nos da nuestro cliente, por la atención que le hemos brindado nosotros al ofrecerle un producto o un servicio. Y muchas veces esas evaluaciones van unidas o van atadas a las bonificaciones que se tienen. Por ejemplo, nosotros cuando estábamos en la venta de seguros y mis chicos, por ejemplo, llegaban a toda su meta de la venta de seguros, pero de repente en las llamadas o en los contactos con los clientes por el departamento de experiencia, perdón, llamaban a los clientes y de repente por ahí uno de ellos no atendió bien al cliente en algún momento y de repente estuvo cargado en otro momento y vino un cliente y no lo atendió bien. Y ya cuando han llamado al cliente para poder evaluar la atención del trabajador, tal vez por ahí el cliente contó que no lo atendieron bien o que no estuvo satisfecho, o le preguntaron del 1 al 5 qué tan satisfecho está y por ahí marcó como un 2, marcó como un 1 y le va bajando su promedio a ese trabajador. Y pasaba casi todos los meses que los chicos, por más que llegaban a su meta y tenían su sueldo fijo, por la calificación que no aprobaban, que era mayor al 85% de experiencia de cliente, no bonificaban ese mes, por más que haya llegado a su meta. ¿Por qué? Porque era una cláusula contractual para los chicos que en ese entonces estaban trabajando para la empresa. ¿Me dejo entender, chicos, con lo que les estoy contando? ¿Sí? ¿No? Profesora. Ok, listo. Vamos a avanzar un poquito más rápido porque por ahí estamos contra el tiempo y todavía nos falta regularcito. A ver, vamos a ver. Vamos a ver cuáles son los principales indicadores de experiencia de cliente, ¿ok? Tenemos el primero, que es uno de los más conocidos, es el cliente incógnito. ¿Han escuchado hablar ustedes del cliente incógnito? También se le conoce como Mystery Shopper. ¿Han escuchado alguna vez sobre el cliente incógnito? No, ok. ¿Alguien por ahí? Okay. Sí, me pone Renzo. Ok, entonces algunos por ahí conocen de qué consiste esta técnica, ¿no? Ok, vamos a ver por ahí qué nos dice la teoría. Entrada de marketing, ¿se ve eso? Sí, también. Ok, sí, por ahí me pone Linda. Ok, vamos a ver qué nos dice la teoría y por ahí vamos a ir contando algunas cositas. También se le conoce o también se le llama como Mystery Shopper. En Perú al menos hay varias empresas que se dedican al Mystery Shopper. Consiste en la evaluación de la atención o servicio en general de una empresa de manera incógnita. Es decir, una persona contratada se hará pasar por un cliente para poder evaluar el negocio y el servicio que ofrecen sus empleados. A esa opción se le llama el cliente incógnito. ¿Qué quiere decir? Yo, Diana Vilches, pertenezco a una empresa de Mystery Shopper, la empresa X, en donde labora de repente Kiko, me contrata para yo hacerme pasar por cliente e irme con algún vendedor o con algún asesor o con alguien que trabaje dentro de la empresa y me atienda, ¿ok? Ahora, no basta con que yo me haga pasar por cliente. Ese hecho de que yo vaya y me haga pasar por cliente viene acompañado de algo. Viene acompañado de que yo voy a grabar tu atención. Voy a grabar, ya sea por audio, ya sea por video, sin que tú te des cuenta, la atención que tú me estás brindando. Yo te puedo hacer diferentes preguntas basadas en los parámetros que me ha establecido la empresa para poder evaluar tu atención, para ver cuál es la experiencia que me estás brindando.
Puede de repente evaluarte la cordialidad, puede evaluarte la asesoría, puede evaluarte el cumplimiento del protocolo, puede evaluarte la vestimenta, porque recordemos que somos parte y representantes y caras de un negocio, entonces también te evalúan eso, ¿ok? Y toda esa grabación luego se le envía al encargado, se le envía al líder o a la persona que nos contrató para que puedan ser visualizados e identificar cuáles son esas debilidades y cuáles son esas oportunidades de mejora en el personal para que no pueda ocurrir más adelante lo que tal vez se ha visto en el video, ¿no? O para ver en qué podemos capacitar de repente el personal. ¿Para qué sirve? Para tener un feedback, ¿no? Un feedback real de lo que está pasando dentro del negocio. Porque yo puedo ser el gerente, puedo ser el dueño, puedo ser el jefe, y puedo estar en mi oficina bien tranquila, ¿no? Y puedo estar de repente haciendo mis cosas, pero no tengo mayor conocimiento, no tengo mayor alcance de lo que pueda estar pasando de repente en el área operativa. No puedo saber cómo atienden a mis clientes. Puedo tener yo una noción porque le doy ciertas pautas a mis trabajadores, pero más allá de eso, no. Entonces yo tengo que saber qué es lo que está pasando, qué es por ahí lo que a mí me puede estar debilitando la experiencia de los clientes. Entonces tengo que apoyarme de estas herramientas, como en este caso el Mystery Shopper, para ver cómo es la atención que brindan mis trabajadores a mis clientes. ¿Qué evaluamos, por ejemplo, dentro del Mystery Shopper? Evaluamos el seguimiento del protocolo, ¿no? Cada uno de los trabajadores o cada empresa tiene un protocolo de atención, y si es que no lo tienen, tienen que implementarlo, porque todos tienen que trabajar de una manera estandarizada, ¿no? ¿Qué más evaluamos? El contacto inicial con el cliente. De repente estoy sentada en mi módulo, en mi escritorio, en mi pupitre, y estoy con el teléfono, y de repente estoy esperando que venga el cliente y me diga, ¿me puede atender, por favor? Y no, no es eso. Yo tengo que estar siempre mirando qué es lo que está pasando, y si es que hay una persona, para yo captar su atención y yo poder darle la atención que necesita, y no esperar que me pregunten si es que me puede atender o no, ¿no? Porque normalmente cuando los clientes ven ocupados a alguien o ven en otra cosa a alguien, te preguntan, ¿me puedes atender, por favor? Entonces, eso también se evalúa dentro de un cliente incógnito. ¿Qué más evaluamos? La comunicación no verbal, los gestos, las posturas, la manera de cómo nos comunicamos 360, porque nosotros sabemos que nos comunicamos de manera verbal, pero no es suficiente, al menos a mí no me basta, la comunicación verbal para mí no es suficiente. Tú te tienes que comunicar, y cada uno de nosotros, y todos en general, debemos comunicarnos con las manos, con los gestos, con los movimientos, con el rostro, con las facciones, porque todo habla de nosotros. Entonces, si yo me comunico y de repente viene Elvis, al que yo lo pueda atender, y viene y me dice, hola, ¿me puedes atender, por favor? Y estoy en el teléfono, y levanto la mirada y te digo, sí, pasa, siéntate. Otra cosa muy diferente es que te diga, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, pasa, adelante, por favor, toma asiento, no, cuéntame, ¿cómo te puedo ayudar? Es muy diferente, pero tengo que utilizar todo lo que esté a mi alcance corporalmente para poder comunicarme con una persona. Entonces, eso también es uno de los puntos importantes que se evalúan dentro del cliente incógnito. Otro de los puntos es la fluidez de la comunicación entre el colaborador y el prospecto. Cuando hablamos de la fluidez, va muy de la mano con el siguiente punto que habla sobre el conocimiento, porque yo para tener fluidez en lo que le puedo estar comunicando a mi cliente, de todas maneras, debo tener el conocimiento de lo que estoy hablando para poder tener esa fluidez, para poder tener, digamos, esa eficiencia en la comunicación de ida y de vuelta con mi cliente, porque mi cliente me hace preguntas y yo debo saber cómo responderle de una manera correcta, de una manera eficiente y con la verdad. Entonces, va de la mano con el conocimiento que ya le hemos hablado un montón. Otro de los puntos que se evalúan es cuáles son las estrategias y disposición por parte del colaborador para generar una venta, ¿no? ¿Cuáles son las técnicas, cuáles son las tácticas, cómo convence al cliente, cómo lo hace bajo una persuasión o lo hace bajo una manipulación, ¿no? También yo puedo evaluar eso en base a un cliente incógnito, con la ayuda de un Mystery Shopper, que es lo mismo, ¿no? Yo puedo ir y comprarte un producto y ver cómo tú cierras la venta conmigo, cómo me convences, qué tácticas usas de convencimiento para lograr que yo haga la venta, ¿no?
¿Qué más tenemos? La rapidez de la solución al cliente ante cualquier reclamo. Así como vendemos, también atendemos reclamos nosotros, porque el cliente cuando tenga algún problema no se va a ir directamente con el jefe, no se va a ir directamente al área de reclamos. Probablemente lo primero que haga es buscarme a mí para comentarme su problema y yo tengo que saber de una manera acertada y asertiva cómo voy a responder ante el problema que mi cliente me está trayendo, ¿no? Para eso hay algo detrás siempre, ¿no? Hay algo que se le conoce como la educación del cliente, y no hablamos de educación del cliente en base a los valores del cliente, sino a la asesoría previa que le damos al cliente ante un problema o inconveniente, con quién debe recurrir para poder resolverlo, o cuál es el primer contacto que debe hacer para poder resolver cierto problema, ¿no? Hay que educar también al cliente antes de cerrar una venta para que cuando pase algún problema o tenga algún reclamo o algo, sepa con quién contactarse directamente, ¿no? Otro de los puntos es la limpieza y el orden del local, ¿no? Así como también está la limpieza y el orden, también está la imagen del personal, ¿no? Por ejemplo, nosotros que trabajábamos en una empresa de una entidad financiera, teníamos que estar siempre, sí o sí, aparte de la limpieza y el orden, con nuestro photocheck. ¿Qué pasaba si llegaba de repente la SBS y nos supervisaba y nos encontraba sin photocheck? Toma tu multa, entidad financiera, porque tu personal no se está identificando ante los clientes. Entonces, eso es una falta grave. Entonces, sí o sí debemos estar siempre bien identificados, bien uniformados, o como todo, cuidando nuestra imagen personal ante los clientes. ¿Por qué? Porque somos cara de la empresa. Otro de los puntos es la duración de la atención, ¿no? Cada cliente tiene tiempos promedios de espera o tiempos tolerables de espera, como también se le conoce. Va a depender de cada uno de los clientes, pero siempre hay un estándar, ¿no? Un cliente por ahí no te va a esperar 15 minutos, no te va a esperar 20 minutos, media hora, 25 minutos, porque ya es algo fastidioso para un cliente esperar que tú termines la atención con el otro cliente que está sentado contigo tantísimo tiempo. Probablemente se vaya o empiece con ya, ¿a qué hora? ¿Tanto te demoras? ¿No? Entonces, cada uno de los clientes tiene un tiempo estimado de atención dependiendo del rubro, y si no les puedo decir un tiempo como tal, puede ser 7 minutos, pueden ser 8 minutos, pueden ser 10 de repente como máximo, pero hay que tener siempre en cuenta que detrás de un cliente hay uno esperando su turno o haciendo colita de repente para ser atendido por nosotros, ¿no? ¿Qué más tenemos? ¿Cuáles son las ventajas del cliente incógnito? Y antes de explicarles las ventajas, ¿se entiende cuáles son los parámetros que puede evaluar un cliente incógnito? Chicos, ¿se entiende cuáles son los parámetros que evalúa un cliente incógnito? Sí, Miss. Ok, listo. Ok, listo. Vamos a ver cuáles son las ventajas de un cliente incógnito. Ojo que esto lo pueden aplicar ustedes si es que tienen algún emprendimiento, algún negocio propio, o también les sirve para que ustedes sepan que las empresas también aplican estas estrategias y en algún momento los pueden evaluar también en base a esto. Tenemos una de las ventajas, es que muestra una radiografía real de lo que puede estar pasando en la empresa, ¿no? Cómo nosotros los vendedores estamos tratando a nuestro personal, y les ponía el ejemplo, yo puedo estar sentada en mi escritorio como jefe, pero no sé a un 100% cómo es la atención que le están brindando a mis clientes. Entonces, algo tengo que hacer para poder conocer esto. Entonces, es una de las ventajas. Otro de los puntos es que va a identificar las oportunidades de mejora, ¿no? Para saber qué tengo que hacer, para saber en qué puntos están fallando mis trabajadores, que no me permite brindarle una experiencia completa a mi cliente. Entonces, tengo que saber por ahí qué está pasando para poder capacitar o para tomar medidas de repente. Ya no serían preventivas, ¿no? Ya serían medidas correctivas para poder subsanar lo que está pasando. A ver, por aquí tengo, evaluar en tiempo real las condiciones de atención, correcto, ¿no? Nos sirve para evaluar como tal en tiempo real las condiciones que le estamos dando a mi cliente en cuanto a la atención. Evalúa efectivamente la ejecución de protocolos y técnicas en servicio, ¿no? Totalmente. ¿Por qué? Porque recordemos que se graban estas atenciones. Se realizan todos los canales.
Podemos utilizarlo en un canal presencial, podemos utilizarlo en un canal telefónico, en un canal digital. También valora la experiencia del cliente de forma cualitativa y cuantitativa. ¿Por qué cualitativa y por qué cuantitativa? ¿Por qué? Porque voy a evaluar, voy a evidenciar, voy a poder ver en una grabación todo lo que ha pasado durante la atención entre mi cliente incógnito y mi trabajador. Y cuantitativa es porque de todas maneras, cada uno de estos parámetros tiene una puntuación que tiene que cumplir mi trabajador para ver si es que aprobó o no aprobó la evaluación que le hizo mi cliente incógnito. Entonces yo voy a obtener un puntaje. Y como tal, con ese puntaje, una calificación que le voy a entregar, una calificación numérica a mi trabajador, ¿no? Que en base a eso lo voy a evaluar. Luego tenemos la evidencia que puede ser en video o en audio, ¿no? Ya les comentaba, puede ser en cualquiera de las dos formas. Recuerdo que a nosotros cuando nos evaluaban, llegaba el cliente incógnito a atenderse, y por lo general llegaban y te hablaban y estaban con el teléfono así, no, hola, ¿qué tal? Quiero por favor que me des información sobre cierto producto. Y en todo momento estaban con el teléfono en la mano, ¿no? En todo momento estaban como que te movían más una mano que la otra, y la otra mano es como que tenían el teléfono así y te hablaban para poder lograr grabar la atención que te están brindando, ¿no? O venían con una agenda, que era la clásica, venían con una agenda y ponían el teléfono así, o ponían el teléfono así y te hablaban, ¿no? Te hablaban o te hablaban así. Entonces, hay diferentes formas de que tú te puedas dar cuenta. Hay otras formas más discretas en las que no nos dábamos cuenta, y de pronto llegaba el cierre de mes y me llegaban los videos por correo de cliente incógnito de agencia tal, y todos nos quedábamos, ¿qué? ¿En qué momento? ¿No? ¿Quién fue el cliente incógnito? ¿Quién por ahí lo atendió? ¿Quién sospecha? ¿No? Y nos poníamos a ver los videos que me llegaban y evaluábamos. Yo lo que hacía era que primero los veía sola, cuando me llegaban los videos, e iba anotando, ¿no? Porque pedíamos los parámetros que nos evaluaban, porque nos llegaba el video y el reporte. Entonces, anotaba todos los parámetros y veíamos, y anotaba por ahí ciertas características que para mí eran más resaltantes en cada uno de los chicos. Entonces, porque llegaba más de uno a veces, más de un cliente incógnito. Entonces, revisaba los videos y ya luego me sentaba con todos los chicos y veíamos el video. Miren, ha venido el cliente incógnito y ha pasado lo siguiente. Entonces, quiero que veamos juntos, conversemos juntos sobre esto para que todos podamos evidenciar y podamos ver, sin juzgar a alguien, porque no vamos a juzgar a nadie, cuáles pueden ser las oportunidades de mejora. No cuáles son las fallas, cuáles son las oportunidades de mejora que podamos sacar de esta situación. Y todos veíamos el video y todos conversábamos y ya por ahí entendíamos qué línea no seguir, ¿no? O qué línea en todo caso no continuar más y modificar tal vez la forma en la que aplicábamos nuestros protocolos de atención. Porque como tal, como les decía, yo estaba en mi pupitre, estaba en mi escritorio, y los chicos estaban en sus módulos atendiendo a los clientes. Algunos estaban en campo, algunos estaban en sus escritorios, pero no pude tener más allá de algún control de lo que a veces yo podía pasar por su lado, o estar paradita por un costado escuchando la atención, o de repente por ahí midiendo los tiempos, porque yo sí les medía los tiempos, por ahí estando al tanto de eso, ¿no? Pero más allá no puedo tener conocimiento porque no estoy todas las 8 horas con ellos escuchando cómo le hablan a los clientes. Entonces nos ayuda mucho la herramienta del cliente incógnito. Otro de los puntos que también tenemos es identificar los avances en los colaboradores. Con los videos, de todas maneras, como les decía, vamos a poder evidenciar cuáles son esos avances. Por ahí si de repente en algún momento me enviaron los videos para poder identificar y para poder ver qué es lo que pudo estar pasando, porque de repente alguno de los chicos desaprobó o tuvo una nota promedio y no del todo buena, ok, se toman acciones, ¿no? No es que simplemente las veo, las compartimos y ya, no, hay que tomar acciones, obviamente positivas, para poder subsanar lo que está pasando. De repente pedir una capacitación, o de repente reunirnos con los chicos y hacer diferentes dinámicas que nos permitan de repente mejorar la atención que estamos brindando, ¿no? Trabajar diferentes roleplays de repente, o manejar
como tal la gamificación que ya le hemos conversado. Entonces, en una próxima visita del cliente incógnito, yo voy a poder corroborar si las acciones que hice en su momento después de la primera visita han servido o no han servido, o quedó simplemente, entró por aquí, salió por acá y nada más, ¿no? Entonces yo voy a poder evidenciar si es que sirve o no sirve de repente aquellas técnicas que utilicé para poder intentar mejorar lo que se identificó en un momento. Hasta ahí, chicos, con cliente incógnito, dudas, consultas, de repente algo que me quieran comentar o compartir sobre esta herramienta. Ahora entiendo por qué hace años me quedé sin chamba manejando. Yo les contaba que Repsol, por ejemplo, tiene muy marcado su departamento de Customer Experience. Y Repsol lo que hace como tal es que evalúa constantemente a los chicos de isla. Los islas se les llama a los chicos que están abasteciendo el combustible. Entonces, constantemente los evalúa. Van en un carrito, van 2 personas, y uno está por ahí como que tú ni cuenta te das, y te está grabando, ¿no? Mientras que el otro está pagando, pidiendo por ahí el tipo de combustible que vas a comprar. Entonces, ¿qué te evalúan, por ejemplo? Sí o sí, Repsol te ofrece el servicio de limpiado de tu parabrisas mientras te están abasteciendo gratuitamente. No todos lo aplican, por ejemplo. Entonces, Repsol evalúa también eso. Repsol evalúa que tú estés con tu gorrito, que estés con tu photocheck, que estés con tu mameluco, que estés correctamente uniformado, que cumplas con tu protocolo, que le pidas al conductor que apague el vehículo, que no estén con el celular en ese momento porque, no sé si saben, pero es peligroso que tal vez cuando te estén abasteciendo te llegue un mensaje, una llamada, porque entre algún chispazos te incendias. Entonces, también se medía eso, y Repsol lo hacía constantemente. Entonces, sí nos llegaban los videos, pues, de los chicos de Isla, ¿no? Para poder evidenciar por ahí cómo estaban trabajando. En ese entonces yo todavía estaba como practicante en Repsol, pero recuerdo mucho todo lo que se hacía y las medidas que tomaban, y siempre capacitaban bastante el personal. A veces los chicos no ponían en práctica, a veces sí, pero ya entra a tallar mucho la gestión de líder, ¿no? Vamos a ver ahora otra herramienta que es de las más utilizadas y es el Net Promoter Score. ¿En qué consiste el Net Promoter Score? El Net Promoter Score consiste como tal en entender si mi cliente, en entender si mi trabajador también, ¿por qué no? Vamos a hablarlo desde 2 perspectivas. Si mi cliente recomendaría, como lo hemos mencionado con anterioridad, el producto o servicio o la atención que le estoy brindando. Y por qué no, también yo, trabajador, si recomendaría a mis conocidos, familiares o amigos trabajar en la empresa en la que actualmente yo le estoy prestando servicios, porque también nos sirve para medir el clima laboral dentro de la empresa, en el NPS o el Net Promoter Score, ¿no? Que es la puntuación o la calificación otorgada en base a recomendaciones por el cliente o el trabajador, ¿ok? Ahora, ¿qué nos dice la teoría? Es uno de los indicadores más importantes, ya que te permite saber qué tan satisfecho se encuentran los clientes con tu marca y si le recomendarían a otra persona. Entonces, tenemos que también es una medida de a cuántos de tus clientes actuales les gusta tu marca, lo suficiente como para recomendarla o como para promoverla. Entonces, hemos hablado muchísimo nosotros acerca de la recomendación, ¿no? Que es sumamente importante que yo atienda bien a mi cliente, que escuche de manera activa a mi cliente, de manera eficiente a mi cliente, que tenga contacto visual con mi cliente, que aplique correctamente mis técnicas de venta como SPIN, como AIDA, por ejemplo, que aplique correctamente mis objetivos SMART para poder yo darle a mi cliente una muy buena atención, una experiencia wow, como se le conoce, para saber si es que me va a recomendar o no me va a recomendar. Pero Diana, ¿cómo voy a saber si mi cliente me recomienda o no me recomienda? Ok, se aplican como tal unas preguntas súper sencillas que se le hace al cliente para conocer su voz o para saber qué opina nuestro cliente sobre nosotros. A todo esto, del cliente incógnito, vamos a ver el índice NPS, satisfacción, esfuerzo, se le conoce como el programa de escucha de voz del cliente, ¿ya?
Entonces, vamos a ver, ¿qué tenemos aquí? Acá tenemos, el indicador de NPS se utiliza al aplicar una pregunta que es súper sencilla, donde los clientes ofrecen una calificación del 0 al 10, lo cual permite clasificarlos de la siguiente manera: detractores, pasivos y promotores, ¿ok? Por ejemplo, ¿quiénes son aquellos clientes que van a ser detractores? Tengamos en cuenta, por favor, que la línea de calificación o la escala de calificación es el 0 al 10. Si a mí mi cliente me califica con un 0 o con un 6, quiere decir que mi cliente está dentro de la primera clasificación. Es un cliente detractor. Pasamos luego al siguiente cliente, y es mi cliente pasivo. ¿Cuándo es un cliente pasivo? Cuando mi cliente me va a calificar con un 7 o un 8. Para el detractor, quiere decir que no me va a recomendar. Va a hablar de mi marca, pero va a hablar mal. Es aquel cliente que agarra su teléfono, su compu, va a redes sociales, y en el primer post que se encuentra de tu marca te va a decir de la A a la Z porque está molesto por la atención que recibió o por la experiencia que le pudiste brindar. Va a llegar a su casa y lo va a contar a mamá, papá, se va a juntar de repente más tarde con amigos y va a contar la experiencia también de una forma negativa porque está molesto por la atención que tuviste, que tuvo con tu empresa, y no la va a recomendar para nada. Lo va a hablar, pero el hecho de hablarlo y contarlo es una recomendación, pero es una recomendación negativa que te juega en contra de la reputación de la empresa. Luego hablábamos de los pasivos, ¿no? Y hablábamos de que es una calificación entre 7 y 8. ¿Por qué entre 7 y 8? Porque saca el cliente en que por ahí no va a impactar tanto de manera ni positiva ni negativa con la calificación que te puedo otorgar. ¿Por qué? Porque habemos clientes, o hay muchos clientes, en los que en algún momento van a que tú los puedas atender o les hagas una venta, y es como que van solamente por su producto y nada más. O sea, no les importa mucho la atención. Yo debo aceptar que en algún momento por ahí puedo ser así. Tal vez estoy tan apurada que es como que ya, por favor, solamente atiéndeme y nada más. No me ofrezcas más, no me digas más, dame solamente lo que necesito porque estoy con el tiempo justo y por favor, listo, ¿no? De repente, lo que me pasa siempre, por ejemplo, he cuadrado mal el carro, por favor, no me digas más de lo que necesito porque me encuentro ahí y me ponen algo para no poder sacar el carro donde está cuadrado. Entonces, puedo ser un cliente pasivo, me llaman de repente a encuestarme, o después me preguntan, en ese momento tal vez me dan una pequeña encuesta para resolver cómo califico. Yo puedo calificar con un 7 o con un 8, porque tal vez para mí la atención en ese momento puede ser irrelevante, porque estoy más preocupada por otra cosa. Entonces, ni lo califico mal, ni lo califico bien. Simplemente lo califico entre un 7 y un 8, ¿ok? Luego tengo promotores, por ejemplo. Son los consumidores que suelen ser los favoritos de la empresa, o aquellos consumidores o aquellos compradores que todos queremos tener, ¿no? Aquellos buena onda, aquellos que nos van a calificar bien, aquellos que por ahí van a permitir que nos explayemos con una explicación, a los que le hagamos algún ofrecimiento adicional y estén de acuerdo de repente en hacer alguna compra extra. Entonces nos van a calificar con un 9 o con un 10, pero va a depender mucho de la atención que nosotros les podamos dar, ¿no? Si le damos una buena atención y me preguntan qué tanto recomendarías de repente la atención de Rosalind, y me ha atendido de repente súper bien, ha sido súper empática conmigo, pues le puedo calificar con un 10. Quiere decir que yo voy a recomendar la atención que me ha brindado, pero también voy a recomendar la empresa, el producto o el servicio que Rosalind me ha vendido, ¿ok? Entonces tenemos una escala de 3, detractor, pasivo y promotor. Ahora, ¿cuándo se hacen estas preguntas, Diana? ¿La puedo hacer a mi cliente en el momento? Sí, la podemos hacer en el momento. ¿Cómo la puedo hacer? ¿Le doy un papel para que me responda y ahí está la pregunta? ¿O qué? ¿Le mando un link para que me responda por correo? ¿O le mando un link a su WhatsApp? Todo es válido. Ahora lo que se utilizan son los famosos PinPad o unos dispositivos en los que ya viene la pregunta diseñada para el cliente, y el cliente tiene obviamente un teclado numérico para poder marcar la respuesta que me va a otorgar en base a la percepción que mi cliente tiene por la atención que yo le he brindado, ¿no? Supongamos. Bien, le doy el PinPad a mi cliente y en la primera pregunta dice, ¿no?
En base a tu experiencia el día de hoy, ¿qué tanto recomendarías la atención de Rosalind? Califica por favor del 0 al 10. Ok, siendo 0 la calificación más baja y 10 la calificación más alta. Rosalind va a tener que explicarle. ¿Sabes qué, Diana? Tienes una calificación de 0 a 10, por favor, califica. Si es que te ha atendido bien, si es que te ha atendido más o menos, puedes manejar esta escala, y si es que crees que te ha atendido de una manera pésima, puedes manejar cierta escala. Ok, listo. Yo califico de repente con 10, listo. Tenemos ahí una primera respuesta, ¿no? Otra pregunta que le puedo hacer de repente, Diana, en base a tu experiencia el día de hoy, ¿qué tanto recomendarías nuestra empresa a conocidos o familiares? Tal vez, ¿no? Califica, por favor, entre 0 y 10. ¿Listo? Yo puedo calificar realmente también con un 10. Entonces, y automáticamente las respuestas se van a un sistema. ¿Por qué? Porque son encuestas que se están haciendo on time, como se les conoce, ¿no? O en tiempo, en vivo, como le querramos llamar, y automáticamente se van y se procesan a una base de datos. ¿Qué más tenemos? Tenemos acá otro ejemplo. Tomando en cuenta su última experiencia con nuestra compañía, ¿qué tan probable es el que usted recomiende la compañía a un amigo o familiar, ¿no? Y tenemos ahí la escala que puede ser del 0, que el 0 es implícito, en todo caso entre 1 y 10, teniendo que de 1 a 6 es detractor, de 7 a 8 es pasivo, y de 9 a 10 es un cliente promotor, ¿ok? ¿Se entiende hasta ahí la segunda, herramienta? Chicos, ¿se entiende hasta ahí la segunda herramienta? Sí. Ok, listo. ¿Alguna vez les han aplicado este tipo de encuesta? Sí, se aplican cuando a veces llaman de teléfono, llaman. Ajá, cuando nos llaman de repente, ¿no? O nos envían por correíto, de repente algunas encuestas, suelen aplicarnos ese tipo de preguntas, ¿no? Ya sabemos que si la pregunta empieza con ¿qué tanto recomendaría o recomendaría usted? Y demos una escala del 0 al 10, es porque ya sabemos que es una herramienta que estamos utilizando que se llama NPS o Net Promoter Score, ¿no? A veces llamamos de repente a nuestro operador de servicios de internet para poder reportar alguna falla o algo, y después cuando hablamos nos dicen, por favor, no voy a cortar la llamada, lo voy a derivar con una breve encuesta, ¿no? Y ahí nos suelen preguntar ese tipo de cosas. Entonces ahí tenemos el ejemplo más que puede estar más al alcance de nosotros. ¿Qué más tenemos? Como segunda herramienta, como tercera herramienta, el índice de esfuerzo, o también se le conoce como el Effort Score. A ver, tenemos otro de los indicadores para medir la experiencia del cliente es el Customer Effort Score, que son las siglas. Denme un segundo, por favor, voy a cerrar la ventana para que no se filtre la bulla. Ya, ahora sí, chicos. A ver, por aquí tengo un mensaje. No se interesan por resolver problemas, ejemplo Entel, pero si me llamaban insistente para sus encuestas. Sí, de hecho suele pasar, ¿no? A veces no se interesan por darte respuesta a tu problema, pero para encuestarte, sí. Y de hecho, la mejor decisión que podemos hacer es realizar la encuesta, sea para dar una mala opinión o sea para dar una buena opinión, porque es la única forma en que la empresa se va a enterar si es que sus asesores o su personal está fallando en algo, ¿no? Y porque también esas encuestas, como ya hemos hablado, ténganlo por seguro que están atadas a las bonificaciones que los chicos reciben en el trabajo. Entonces es importante que también las podamos resolver, ¿no? Y que a veces no puntuemos simplemente, ay, pues porque soy apurado, porque soy bueno, te pongo 5, te pongo 10, no, sino que respondamos de una manera veraz, ¿no? La respuesta, ¿no? Que demos una respuesta real en base a lo que hemos recibido nosotros, ¿no? No por ser bueno de repente con el personal, demos una respuesta que al final termine perjudicando a otro cliente, ¿no? Porque como no identificaron en qué falló este trabajador, probablemente siga fallando en lo mismo con otras personas o con otros clientes. Entonces, hablamos del Customer Effort Score, ¿no? Del índice de esfuerzo.
Este indicador permite recolectar información acerca de los factores que podrían interferir negativamente con la experiencia del cliente. De hecho, todas las herramientas nos permiten conocer cómo interfieren o positivo o negativamente nuestras atenciones con los clientes. Generalmente se utiliza para calificar la facilidad de uso de un producto o la solución de un problema por parte del equipo de servicio al cliente. Los clientes califican seleccionando una opción que va desde muy difícil hasta muy fácil, o mucho esfuerzo o poco esfuerzo. Probablemente también les hayan aplicado esta encuesta a ustedes en algún momento. Y tenemos una escala de medición del 1 al 5. Por ejemplo, tenemos que si 1 es muy bajo, poco esfuerzo. De hecho, a cada número hay que darle una interpretación, sobre todo en estas herramientas. El 2 es bajo, el 3 es neutral, que ya hemos hablado que el neutro por ahí es como que sí, como que no, como que por ahí me es un poco irrelevante. El 4 es alto y el 5 muy alto o mucho esfuerzo. De este modo podrás calcular fácilmente las puntuaciones obtenidas en la encuesta de satisfacción a tu cliente, ¿no? Como hablábamos, Diana, ¿qué hago? ¿Cómo lo encuesto? Pues si estoy de repente de una manera muy empírica todavía, imprimo papelitos rapidito, que no sean tan trabajosos ni tan largas las preguntas, y lo doy a mi cliente, tal vez mientras yo le voy terminando de hacer la venta, que me va llenando la encuesta, ¿no? Y después yo baseo esos datos de repente a mi computadora para poder analizarlos posteriormente. Entonces no hay necesidad de comprarme, como les digo, un sistema, un PinPad para darle a mi cliente y me haga la encuesta. De repente le puedo enviar a su WhatsApp mientras le hago la encuesta, mientras le hago la venta, un link para que me pueda responder unas preguntas, ¿no? De repente puedo hacer esas preguntas en un Google Forms, que también es súper sencillo, lo puedo trabajar ahí de repente también. Entonces, de este modo, como hemos hablado, podemos saber la calificación que nos otorgan nuestros clientes. Ahora, ¿qué pregunta tenemos, por ejemplo? Supongamos que yo voy a hacer mi compra. ¿Qué es el Google Forms? El Google Forms, lo voy a poner acá el término correcto, el término completo. El Google Forms, ahí está puesto en el chat. Google tiene una opción, si ustedes ponen Google Forms en Google, tiene una opción para que tú crees formularios, para que tú crees cuestionarios y puedas compartir esos links para que otras personas puedan resolver las preguntas que tú estás haciendo. Pues para eso nos sirve el Google Forms, para hacer preguntas, cuestionarios, hacer encuestas también, para que tú puedas compartirlas y les puedan resolver. Y esos resultados te llegan a tu cuenta de Gmail, a tu cuenta de Google, para que puedas hacer un análisis de esa información. Es súper sencillo de utilizarlo. Ahora, ¿qué más tenemos? Por ejemplo, tenemos esta encuesta y les decía, ¿no? Vamos a ponernos en el hipotético caso de que queremos hacer una compra de repente en Saga Falabella, ¿ok? Yo quiero comprar en Saga Falabella. Se me ocurre, ya, voy a poner algo, y les contaba, hace algunas sesiones, hubo una sesión en la que no pude encender mi cámara porque tenía problemas con mi computadora y estaba conectada desde la tablet. Entonces, ¿qué pasó? Yo tengo una computadora que no usa un sistema operativo de Windows, ¿ok? Sino que es una computadora de Apple. Entonces, por lo general, para darles un poquito de contexto, estas computadoras no requieren utilizar esas máquinas de enfriamiento o los coolers, como se les llama, los ventiladores, para poder enfriar, porque no tienen unas rejillas donde le entre el aire, sino que por el material enfrían solas. Entonces, mi computadora no estaba haciendo eso, por eso cuando lo utilizaba se me colgaba mucho. Entonces, yo como todavía no sabía muy bien qué decisión tomar antes de llevarla al servicio técnico, dije, no, voy a comprarle al menos un cooler para que al menos me ayude a enfriar un poquito, aunque sea algo ha de funcionar. Entonces, busqué en Google, en Saga Falabella, pero busqué en el aplicativo. Y si ustedes tienen el aplicativo de Falabella en el celular, lo van a poder corroborar lo que les voy a decir. Yo ingresé al aplicativo de Falabella y puse cooler para laptop. Y me salió, vamos a buscarlo ahorita, para darles el dato exacto qué es lo que sale. Yo pongo cooler para laptop, ¿y qué me sale? Me sale, por ejemplo, cooler tipo bolso marinero, no sé si se ve por ahí, ahí se ve lo que les estoy mostrando en el celular. Me sale cooler tipo marinero, me sale
cooler con ruedas, o sea, como para un cooler en donde puedo meter bebidas y se mantengan heladas, ¿no? O se mantengan a la temperatura que yo las he puesto. Pero ninguna de la búsqueda que yo he hecho en el aplicativo de Falabella, hasta Tomatodos me salen. Son basados en lo que yo quiero, que es un cooler de enfriamiento para mi computadora. Si yo pongo en Google cooler para laptop, me va a salir la opción que yo quiero. Pero por alguna razón, cuando entro al aplicativo de Falabella, no me sale lo que estoy buscando. Entonces, ¿qué pasa? Ok, tenemos ese contexto, ¿ok? Entonces yo voy a la página, voy al aplicativo de Falabella a buscar cooler para laptop y no me sale. Y ya yo estoy fastidiada porque ya hice mi filtrado de información, busqué, puse el nombre, le puse buscar y no me sale lo que quiero. Entonces, de repente yo tengo que buscar con otro nombre. De repente busco dispositivo enfriador para laptop. Ok, y de repente por ahí me salen ya algunos coolers de los que hablábamos anteriormente y por ahí me salen lo que de repente quiero. Unas 2, 3 opciones. Entonces, ya me está costando a mí lograr hacer la compra de la búsqueda que estoy haciendo. Entonces, de acuerdo, ok, ingresé, elegí por ahí la opción que encontré, ya de lo que me pudo mostrar el aplicativo, agregué el producto al carrito y hice el pago, me llegó el correo de confirmación, de repente a los días me entraron a mi casa, me voy a intentar recogerlo. Pero en base a ese contexto que les he dado y les pregunto, de acuerdo a lo que yo les he contado, ¿cómo calificarían ustedes en general, qué tan fácil fue realizar la compra que yo he querido hacer en la página o en el aplicativo de Falabella? ¿Fue muy fácil, fue neutral, fue difícil o fue muy difícil? ¿Cómo creen que yo podría calificar? ¿O cómo lo calificarían ustedes basado en lo que les he contado? Chicos, ¿cómo calificarían ustedes en base a lo que les he contado? Si a mí el aplicativo me muestra otra cosa de lo que estoy buscando, ¿es fácil o difícil hacer mi compra en este aplicativo? ¿Cómo lo calificarían? Muy difícil, ¿verdad? Difícil, muy difícil. Entonces, por ahí, en base a mi experiencia, si de repente a mí me llega esta encuesta y yo hice mi compra, pero otra vez la leí y no la realizo, la página jamás se va a enterar de repente, o los de Falabella no se van a enterar, el problema que he tenido. ¿Por qué? Porque así como yo puedo calificar con estas 5 opciones, no solamente es para calificarlas. Debajo a mí me debe mostrar una opción para yo poder redactar el por qué estoy dando esa calificación, para sustentar como tal, por qué yo estoy poniendo muy difícil. Ok, yo pondré de repente, porque al momento de hacer mi búsqueda y filtrar mi producto, me salían otras opciones que no tenían nada que ver con la búsqueda que yo necesitaba en ese momento. En este caso, cooler para computadora. Entonces yo voy a calificar como muy difícil o como difícil de repente. Yo lo calificaría como muy difícil. Entonces, ¿es importante hacer esta resolución de encuestas? Sí lo es. ¿Nos toma tiempo? Los toma tiempo. ¿Tiene desventajas? De todas maneras tiene desventajas. ¿Por qué? Porque la gran mayoría del público rechaza las encuestas. La gran mayoría del público no las realiza. Entonces, cuando son por correo al menos, o cuando es por llamada, a veces también rechazamos las llamadas. Entonces, de que son complicadas llevarlas a cabo, lo es. De que es importante hacerlo, lo es. De que nos evalúan a nosotros como vendedores, nos evalúan. De que si somos emprendedores o tenemos un negocio, es importante que yo lo aplique, Diana, totalmente importante. Vamos a conocer ahora la otra herramienta, que es el índice de satisfacción. A ver, vamos a ver, aquí está. ¿Qué nos dice el índice? Déjenme ver, por favor, cómo vamos de avance de diapositivas para ver cuánto, si es que estamos con tiempo. A ver, nos queda satisfacción, nos queda el buyer person. Y por ahí, ok, listo, sí estamos todavía con tiempo. Ok, vamos a ver entonces en qué consiste el índice de satisfacción. Así como hemos visto el cliente incógnito, así como hemos visto el NPS, que nos ayuda a conocer el nivel de recomendación, así como hemos visto el índice de esfuerzo, también tenemos el índice de satisfacción. ¿Y qué nos dice? Es una medida
de satisfacción del cliente en relación con una experiencia específica con tu marca, con tu producto, con tu servicio. Ahí tenemos las siglas, que es SAT, que el término en inglés como tal es Customer Satisfaction Score. Entonces, por ahí tenemos que la traducción es el índice de satisfacción o la puntuación al índice de satisfacción. ¿Qué cosa nos mide? Nos mide la satisfacción de marca en general, ¿no? O no mide, en todo caso, algo solamente muy completo, sino mide cosas muy específicas que podemos hacer en diferentes preguntas a nuestros clientes. Ahora, ustedes me podrán decir, Diana, ¿tengo que elegir solamente una herramienta de ellas para aplicarla a mi cliente? No, tranquilamente yo a mi cliente le puedo hacer 3 preguntitas sencillitas. Una puede ser de NPS, una puede ser de esfuerzo y una puede ser de satisfacción. Y ahí tengo, de hecho, una información mucho más amplia para poder analizarla. ¿Y qué nos dice? Por ejemplo, una corta encuesta que recibes luego de haber tenido una interacción con la atención al cliente y se te pide que valores tu nivel de satisfacción en relación a la ayuda que has recibido, ¿no? Normalmente, ¿qué nos preguntan? ¿Qué tan satisfecho estás con la atención recibida por tal persona? ¿Qué tan satisfecho estás con tu compra realizada el día de hoy? ¿Qué tan satisfecho estás con tu experiencia visitando nuestra página web, ¿no? De repente. Ahora, ¿qué más nos dice la teoría? El índice de satisfacción es más específico en comparación al NPS. ¿Por qué? Porque te permite medir la experiencia del cliente en relación con las interacciones específicas que podemos tener con la empresa o con una persona, porque en realidad tenemos la interacción con la persona que representa a la empresa. ¿Qué nos preguntan? ¿Qué tan satisfecho se encuentra usted con la atención recibida? La podemos calificar del 1 al 5, siendo 1 la calificación más baja, siendo 5 la calificación más alta, ¿ok? Entonces, estas son las preguntas que normalmente le hacemos a una persona para poder conocer qué tan satisfecho. Mientras que en el NPS vamos a conocer si nos recomienda o no nos recomienda. En el esfuerzo vamos a conocer qué tanto le costó a mi cliente tener una interacción con nosotros. En esta herramienta vamos a conocer qué tan satisfecho está con algo muy específico por lo que haya pasado mi cliente. Hasta ahí, chicos, que ya hemos visto todas las herramientas de medición. ¿Tenemos alguna consulta? ¿Tenemos alguna duda? ¿Algo que me quieran comentar de repente? Antes de pasar a una herramienta que se llama Buyer Person. Todo está bien. Ok, muchísimas gracias, Brigitte. Los demás, por favor, ¿estamos bien hasta ahí? ¿Todo está claro? Sí. Antes de pasar, Claro. ¿sí? Ok, listo. Vamos a conocer entonces la herramienta del Buyer Person. Okay. Yo les recomiendo, chicos, que si ustedes en algún momento quieren aplicar estas encuestas, busquen rapidito en YouTube, de repente un tutorial de cómo hacer estas encuestitas en el Google Forms, como les decía, o si no, pues facilitémonos la vida imprimiendo papelitos pequeños nada más con preguntas sencillas para poder luego pasarla a un Excel o a una base de datos. Esa es la gran diferencia. Mientras que si lo hacemos manual, hay que pasarlo a una base de datos para luego analizarla, mientras que en el Google Forms, cuando ya tenemos la respuesta que queremos o el número de respuestas que queremos, automáticamente nos da un análisis de la información. Vamos a ver en qué consiste el Buyer Person. Y es una de nuestras herramientas, o es una herramienta que también nos permite conocer como tal la experiencia que nos brinda nuestras empresas o la experiencia que nos brinda de repente un vendedor y cómo podemos nosotros conocer a nuestro cliente. Hemos hablado muchísimo de que es importante conocer a mi cliente primero para entablar una conexión con ellos, para poder fidelizarlos, para que mi cliente, como tal, para decir que me voy a otra empresa, me siga como vendedor, ¿no? Entonces, vamos a entender y a conocer en qué consiste la herramienta llamada Buyer Person. El Buyer Persona es una representación confiable y realista de tus clientes ideales.
es decir, de tus segmentos clave de audiencia, los cuales usas como referencia para enfocar acciones de marketing basadas en la vida real, ¿ok? Yo puedo hablar de que mi segmento de clientes es X, Y y Z, ¿ok? Pero he hecho un estudio de mercado o simplemente yo lo he trabajado en base a supuestos por la información que pueda tener de aquellos segmentos de mercado que estoy eligiendo. El buyer person nos ayuda con información real a conocer quién es mi cliente, a conocer cuál es el segmento al que pertenece mi cliente, por qué mi cliente me compra, por qué me prefiere, qué pasa si yo no existo como empresa, a quién le va a comprar, ¿no? Eso se le conoce como el target of wallet. ¿A quién le va a comprar mi cliente? ¿En quién va a gastar su dinero si es que yo no existo como empresa? ¿A qué competencia se iría? Para yo analizar también esa competencia. ¿Por qué? Porque me corro el riesgo de que de que tu cliente te vayas con la competencia en cualquier momento, de repente, ¿no? Entonces, vamos a ver. ¿Por qué crear un buyer persona es importante para tu negocio? Los leads son como tal los potenciales clientes. Ya habíamos hablado en otras sesiones el significado de leads. ¿Qué nos dice? Al comprender los intereses de tu cliente ideal, ¿cuáles son sus puntos de dolor? ¿Qué contenido prefiere? ¿Dónde lo busca? Pues entonces podrás desarrollar recursos que verdaderamente traigan a esa persona, además de que sabrás de dónde y cómo promover para lograr captar su atención. Dentro de un buyer person o dentro de un mapa de empatía que es muy similar al buyer person, vamos a conocer todo lo que les he mencionado, pero también vamos a conocer cuáles son los pain points de mi cliente, cuáles son los puntos de dolor que tiene mi cliente, cuáles son sus miedos, cuáles son sus frustraciones, qué ve, qué hace, qué dice, qué escucha, dónde lo hace, cómo lo hace, ¿ok? Todo eso se conoce a través de un mapa de empatía o de un buyer persona. Por ejemplo, ¿qué hace mi cliente? ¿En dónde hace por ahí sus cosas, no? ¿En qué canales, en qué plataformas lo hace? ¿De manera virtual, de manera digital? Por ejemplo, si yo conozco a mi persona, a mi buyer person, a mi cliente, a mi consumidor, yo tengo que saber y entender cuáles son los canales o medios digitales que más utiliza para redireccionar mis campañas a los medios que mi cliente más utiliza. Pero ¿cómo voy a saber, Diana, cuáles son los medios que mi cliente más utiliza? Hablando con mi cliente. Hay una forma, hay un formato que se utiliza para poder hablar con mi cliente, ¿ok? Y ahora les voy a explicar. ¿Qué más tenemos? El contenido. Yo a través del conocimiento de mi cliente, a través de mi buyer persona, yo voy a entender de qué manera voy a generar las mejores ideas para crear el contenido correcto, es decir, en base a lo que a mí mi cliente me pueda decir en una conversación que está estructurada en un formato, ¿cuál es el contenido que verdaderamente a mi cliente le interesa? Además, vamos a poder utilizar formatos que ellos prefieren, los cuales nos permitirá obtener los mejores resultados. Sin contar con este recurso, de todas maneras vamos a demorar mucho más en enfocar nuestro contenido de manera correcta a nuestros clientes. Por eso a veces pasa que lanzamos publicidades en redes sociales que no tienen el efecto que nosotros esperamos. ¿Por qué? Porque lo estamos haciendo sin un conocimiento previo, sin entender primero cómo piensa mi cliente o a dónde va mi cliente, qué ve mi cliente, qué hace mi cliente. Hay muchos factores que escucha, qué dice, qué hace, su miedo, su frustración, sus obstáculos, sus premios, sus logros. Hay un montón de cosas que evaluamos dentro de los clientes, pero los principales son los que vamos a ver en el formato. Entonces, ¿qué más tenemos? El lenguaje. ¿Cuál es el lenguaje que yo voy a utilizar para poder comunicarme con mi cliente, tanto en una campaña de publicidad como para poder comunicarme en una atención presencial con mi cliente? ¿Cuál es el tono de voz correcto que yo debo utilizar con mi cliente? Hasta esa información me la va a dar la persona a la que yo estoy vendiéndole. Para poder adaptar de una forma correcta la comunicación que tengo con mi cliente en un lenguaje propio, en el que todos podamos entender la misma información, ¿no? Sin usar de repente tanto término técnico, sino utilizar términos y comunicación clara y sencilla que todos podamos entender. Y acá tenemos un ejemplo de un formato de el buyer persona.
Por ejemplo, déjenme un segundo, lo pongo aquí más grande para poder verlo yo. Ok, tenemos aquí una ficha y esta ficha tiene diferentes preguntas, diferentes partes en las cuales tenemos información por completar, ¿ok? Pero Diana, ¿qué me estás diciendo? O sea, yo tengo que sentar a mi cliente y preguntarle toda esta información, ¿cómo lo voy a hacer? Ok, listo. De hecho, hay que darnos el tiempo de hacerlo. Si verdaderamente queremos conocer a nuestro público objetivo, si verdaderamente queremos conocer al cliente que me compra constantemente y por qué me compra y entender mejor a mis clientes, tengo que hacerlo. Esto es básico para todo negocio, para todo emprendimiento, el hecho de hacer un buyer persona. Si no lo hago, probablemente yo esté trabajando a ciegas y por ahí esté aplicando mis estrategias y a la de Dios que ojalá me funcione, ¿no? Porque no estoy conociendo a mi cliente. Entonces, ¿en qué consiste? Ok, Diana, ¿cómo lo voy a hacer? Listo, yo tengo que saber cuál es mi cliente o quién es mi cliente que mayor facturación me da, que mayor volumen de compras, mayor volumen de ventas me hace. Listo. Yo tengo que generar con ese cliente un vínculo especial, tengo que tener ciertas preferencias o ciertas deferencias por mi cliente. Gracias a ese vínculo que yo pueda generar con mi cliente, yo puedo de repente decirle, de repente soy un restaurante, ¿no? Y de repente, ¿qué le puedo decir a mi cliente? Llamarlo, de repente en caso tenga su número de teléfono, su contacto, que debo de tenerlo de todas maneras, porque para eso hemos hablado de una base de datos en el CRM, debo tener yo toda la información que tiene que ver con mi cliente. Entonces, para ello, ¿qué puedo hacer? Diana, ¿mi cliente va a tener que venir hasta mi negocio para poder entrevistarlo? ¿O qué tengo que hacer? No, tranquilamente tú le puedes decir a tu cliente, llamar, comunicarte con él y pedirle que por favor, ¿en qué tiempo tú puedes citarlo para hacerle una pequeña entrevista a tu cliente y poder conocer mejor sus preferencias para tu empresa? ¿Ok? Probablemente tengas que decirle a tu cliente, mira, si es que tú accedes, yo te puedo dar un beneficio, te puedo dar el 50%, o te puedo dar de repente una cena gratis para ti y una persona más, un amigo, tu pareja, algo de repente en agradecimiento al tiempo que me estás prestando en este momento. Entonces, listo, ¿tengo que ir? No, lo podemos hacer de manera virtual. Lo cito de repente a través de Zoom, a través de un Google Meet, a través de un Teams, de repente, de la plataforma que mejor utilicemos y se nos haga más sencillo también para el cliente. O de repente a través de una videollamada por WhatsApp, también, ¿por qué no? Puedo utilizar la tecnología que tengo a la mano para poder entrevistar a mi cliente. ¿Cuánto tiempo debe demorar? Lo menos posible. De hecho, no se puede demorar 1 hora, ¿no? Porque es un tiempo valioso para el cliente. Entonces, va a depender mucho de la disponibilidad también del cliente. ¿Qué tengo que preguntarle? De todas maneras, información súper básica. Por ejemplo, edad de mi cliente, el sexo, si es que es hombre o es mujer, qué puesto ocupa, o sea, qué hace para vivir, a qué se dedica mi cliente, su estado civil, su dirección, por ahí el nivel socioeconómico. Si creemos conveniente preguntarle, le preguntamos, ¿no? Pero por ahí de repente, con la ocupación o con el comportamiento de compra, podemos sacar una idea a qué nivel socioeconómico pertenece, porque a veces el cliente desconoce esta información. Su nivel educativo, si es que es bachiller, si es que tiene alguna licenciatura, algún posgrado, si es que es técnico, o tiene solamente estudios secundarios, pero se dedica de repente a algo, ¿no? Y su tipo de carácter, ¿cómo se define mi cliente? Se define como apasionado, como una persona pasiva, como una persona tranquila, como una persona confiable, extrovertida, introvertida. ¿Cuál es el carácter que yo puedo identificar y que mi cliente me está indicando que percibe que tiene? Luego tenemos que poner una pequeña biografía sobre mi cliente. En esta pequeña biografía yo voy a tener que describir la vida de mi cliente. Oye, ¿sabes qué, Carla? Cuéntame, ¿qué cosas sueles hacer en tu día a día? De repente en tu día libre, un fin de semana, ¿qué sueles hacer? ¿No? Entonces yo detallar ahí lo más que pueda sobre lo que me está contando Carla y poder ponerlo en su biografía. Listo, tengo de repente acá para poder puntuar o calificar en base a lo que me va contando, cómo yo voy percibiendo a mi cliente, como una persona extrovertida,
introvertida, sensitivo, intuitivo, planeador, improvisado, de repente con información que me está entregando, emocional, porque de repente veo que me está contando su día a día, pues con una pasión, con una emoción, entonces de repente es emocional o de repente es más racional, mi cliente me cuenta cosas muy puntuales nada más. También tengo que preguntarle cuáles son sus metas y cuáles son sus objetivos, qué le preocupa en la vida a mi cliente, qué es lo que quiere hacer con su vida, ¿no? Es una información personal, pero si mi cliente me la quiere compartir en buena hora, también lo anoto. ¿Por qué? Porque también hace parte del perfil de los clientes que tengo yo como público objetivo en mi negocio, a los que yo les vendo mi producto o mi servicio. Hasta ahí, por favor, esta primera parte del buyer persona, ¿se entiende? ¿Está claro? ¿Alguna duda que pueda surgir hasta ahí, por favor? Los escucho, los leo. ¿Hasta ahí alguna duda que puedan tener, por favor? Chicos. ¿Se me escucha? Hola. Chicos. Sí se escucha, Miss. Ok, Sí se listo. Ok. Todo bien, Miss. Eso aparece como formulario. Sí, como tal, no es tanto un formulario, es una ficha que tenemos que llenar, un formato. Puedes llamarlo un formulario porque tienen preguntas y respuestas que vas a agregar, pero también tiene información que vas a ir puntuando, que vas a ir calificando en base a lo que estás pidiendo a tu cliente, ¿ya? Ok. ¿Qué más tenemos? Tenemos en la segunda parte los puntos de dolor, ¿no? Ya les comentaba anteriormente, ¿qué problemas tiene mi cliente? ¿Qué necesidades pasa mi cliente? ¿Cuáles son los mayores retos? ¿Cuáles son sus deseos? Por ahí, ¿qué pueda estar enfrentando en este momento, tal vez que no le permita encontrarse del todo bien, a lo mejor, ¿no? ¿Cómo podemos de repente desde nuestra empresa colaborar con mi cliente para que pueda estar bien? De repente mi cliente me puede decir, no, ¿sabes qué, pucho? Si tengo un problema, la verdad es que venir a comer a tu restaurante me alegra el momento, ¿no? Me cambia el momento, porque me tratan súper bien, porque la comida es muy rica, el ambiente es bueno, entonces, si yo estoy de repente por ahí medio triste, pues vengo a tu local y ya me distraigo un ratito comiendo algo rico de repente, ¿no? Ahora, ¿cómo nos encuentra? Cómo nos encuentra es cómo esa persona encuentra nuestro contenido, nuestro producto, nuestro servicio, ¿ok? Me puede decir, bueno, yo te encuentro si quiero de manera presencial acá, ¿no? Pero si quiero de repente y estoy en mi casa y quiero comer algo rico, pues agarro y te encuentro de repente en Rappi, o te encuentro en Pedidos Ya, o te encuentro cualquier aplicativo de delivery, y me traen mi compra a mi casa. También te puedo encontrar de repente en redes sociales y puedo sacar el número de tu restaurante y puedo hablarles directamente y por ahí tengo también comunicación con ustedes, ¿no? Y me envían mi producto, en mi caso, me envían de repente el plato de comida que estoy comprando. Entonces, los encuentro por esos medios. Ok, ¿cuáles son los medios más comunes por los que mi cliente me encuentra? Para yo saber qué medios ponerle mayor énfasis, para preocuparme por estos medios, para que sean lo mejor y tengan la mayor disponibilidad para mis clientes. Luego tenemos los canales preferidos. ¿Cuáles son las redes sociales que más utilizas, no? Ok, yo utilizo Instagram, utilizo Facebook, utilizo WhatsApp, utilizo de repente algún blog, que ahora ya no se usa, pero anteriormente utilizábamos el Blogspot, no sé si por ahí recuerdan, ¿no? Que vean las páginas blog.spot. El YouTube, el email, los podcasts de repente y LinkedIn tal vez por ahí, porque ahora todas las marcas y todas las empresas de todas maneras tienen que estar presentes en todas las redes sociales, pero también en LinkedIn. Entonces, ok, yo utilizo estas plataformas, entonces yo entiendo que por ahí mi público objetivo también utiliza estas plataformas y en esas plataformas debo poner mayor énfasis para poder lanzar mi contenido de una manera correcta en estas plataformas. Listo, luego pasamos al siguiente punto. ¿Qué le motiva a comprar? ¿No? El precio, la experiencia que le brindo, la calidad de mis productos, la tradición de repente, porque tal vez ellos tienen tanto tiempo comprando con nosotros que ya se les hace una tradición comprarnos
siempre acá, ¿no? Porque sus papás de repente desde que eran niña o niños los traía acá a comer y ahora ya se le ha hecho una tradición también venir a comer acá a esta persona, ¿no? Por necesidad, por placer. ¿Por qué? ¿Qué los motiva a comprar nuestros productos o a comprar nuestro servicio? Luego, ¿qué percepción tiene de nosotros? ¿Cómo nos percibe? Yo puedo tener una idea de cómo me percibe mi cliente, pero esa percepción que yo tengo no es necesariamente la real, ¿no? Sino es una percepción, es una ideología que yo puedo tener sobre cómo me percibe mi cliente. La verdadera percepción es la que me va a decir qué opina mi cliente sobre mi negocio. ¿Nos compra o no nos compra? Y si es que no nos compra, ¿por qué? ¿Qué percepción también tiene de nuestra competencia? Porque no solamente nos compra a nosotros, en algún momento debe haber comprado en la competencia, en algún momento debe haber escuchado de la competencia, en algún momento debe haber visto publicidades, vallas, paneles, volantes en redes sociales, por ahí también campañas de la competencia, ¿no? Ahora hablábamos sobre el target of wallet, que es, si yo no existo, ¿en dónde gastas tu dinero? ¿No? Hablamos de wallet de billetera. Por ahí varios términos en marketing se trabajan mucho en inglés, por eso es que los menciono en inglés, porque si ustedes lo buscan, lo van a encontrar así, con los términos en inglés, ¿ok? Entonces, si yo no existo, ¿dónde me vas a quién le vas a comprar? Y si es que tú me dices de repente, ok, George, si tú no existes como restaurante X, pues le compro al restaurante Z, de repente. Ok, pero ¿por qué le comprarías al restaurante Z? Ah, por esto y por lo otro. Entonces, yo debo ir al restaurante Z y ver qué es lo que está pasando, cómo ellos hacen sus ventas, cómo me ofrecen un producto, un servicio, cómo me atienden, comprarles como tal, para yo poder vivir la experiencia con ellos y entender por qué si yo no existiera, mi cliente iría y gastaría su dinero con ellos y tal vez no con otra empresa, ¿ok? ¿Qué más tenemos? ¿Cómo le podemos ayudar nosotros a nuestro cliente? ¿Cómo nuestro negocio le puede ayudar a resolver sus puntos de dolor? Ya hablábamos en algún momento y les mencionaba y les decía, ok, de repente mi cliente me dice, no, mira, ¿sabes qué? Seguimos con el ejemplo del restaurante, ¿ok? Entonces, no, ¿sabes qué? Yo tengo algún problema de repente y, no sé, pues soy un poquito triste, deprimida, vengo y te consumo acá y por ahí ya me estás ayudando, de repente, ¿no? Ya como que por ahí con la atención tan cálida que me das y el trato que me das, pues ya me estás ayudando mucho. De repente tuve un mal día, vengo acá con ustedes y paso un buen momento, paso un buen rato. Entonces ya de esa forma me estás ayudando. De repente yo vendo un producto muy diferente a un restaurante, ¿no? Muchos de ustedes tal vez venden otro tipo de productos, entonces de igual forma, ¿cómo sus productos cumplen la necesidad que tienen sus clientes? ¿Su producto verdaderamente lo está ayudando a suplir, a cumplir la necesidad que tiene? ¿O qué está pasando con su producto? Y luego tenemos la última pregunta es, ¿qué prefiere o qué contenido prefiere consumir mi cliente? ¿Qué le gustaría recibir de nosotros? ¿Qué tipo de información y en qué formatos? De repente yo te puedo decir, ah, yo quiero que tú me puedas dar una tarjeta en la que me marques mi consumo, de repente, ¿no? Para que me puedas dar, pues, de repente promociones, ¿no? Porque ya completé mi cartilla y me vas a dar promociones, ¿no? Yo quisiera que me des, por ejemplo, eso. Yo quiero eso de ustedes. Yo necesito eso de ustedes. Entonces, ok, analizo esa información. Si me estoy diciendo que quiere una tarjeta de repente de consumo, probablemente mis otros clientes asiduos también lo requieran. Entonces, ¿en qué formato yo puedo analizar? Voy a presentar de repente esta tarjeta física, digital, cómo la voy a trabajar para que pueda ser funcional tanto para mí como empresa y también para mi cliente. ¿Se entiende, chicos, en qué consiste el buyer person o el buyer persona? Sí, Miss. Sí, ok. Los demás, por favor. ¿Se entendió? Ok, listo. Por ahí se me han puesto sí, ok. Entonces, ya hemos visto desde la segunda parte de la semana número 5, que nos correspondía ver, y hemos visto también todo lo que nos corresponde a la semana número 6, y ahí estamos ya finalizando la última sesión. Entonces, para resumir, como siempre, ¿qué hemos aprendido, chicos, el día de hoy? ¿Qué es lo que más ha impactado? ¿Qué es lo que más pueden rescatar o resaltar de la sesión del día de hoy? A ver, los leo, los escucho, les doy por ahí unos segundos para que puedan armar su idea.
pero sí necesito saber qué es lo que ustedes por ahí opinan de lo que hemos trabajado el día de hoy. Recordarles, por favor, que no se salgan de la sesión todavía, porque Anderson les va a dar indicaciones finales sobre las certificaciones, ¿ok? A ver, las calificaciones de los clientes, correcto, ¿no? Que es importante, y como hablábamos, esto se utiliza en todos los sectores que existen actualmente. ¿Qué más, chicos? ¿Qué más hemos aprendido? ¿Qué más por ahí? Ana, ¿te escuchamos? ¿Está tu manito alzada? Me parece. Sí, lo que más recalcado hoy día es que también de una otra manera realizan la evaluación del cliente y también la evaluación del personal, ¿no? Ujú. Y de una otra manera también con ese nuevo formulario para estar más cerca al cliente, ¿no? Ver sus necesidades, cuál es lo que él necesita, sus preferencias a un corto o largo futuro, ¿no? Ujú. Correcto, muy bien, Ana. De hecho, el buyer personal lo puedo usar para mi cliente, pero también puedo adaptar las preguntas para mi trabajador, ¿no? De repente tengo un negocio, algunos de ustedes me hablaban que tenían un negocio en unas clases, entonces, que se involucraban de todas maneras, de hecho, en lo que sus vendedores hacían, una de las chicas nos contaba, entonces sí lo pueden utilizar también para conocer a su trabajador también, y para aplicar también correctamente sus estrategias de retención con sus trabajadores, ¿no? Y no se les vayan con la competencia. El buyer person, la importancia de las encuestas a los clientes, la forma de evaluar con el cliente incógnito, los clientes incógnitos. La gran mayoría de empresas utiliza el cliente incógnito. De repente nos están evaluando y nosotros no sabemos, ¿no? Como les comentaba, nos graban nuestra atención y nosotros no nos damos ni cuenta. Entonces es importante siempre, si sepamos que nos graben o no, siempre atender correctamente a nuestros clientes, ¿no? Ofrecerles un servicio de calidad como tal a nuestros clientes. ¿Qué más, chicos? Un par de ideas más para por ahí ir indicando algunas últimas cositas. ¿Qué más? Sobre el cliente incógnito. El cliente incógnito, correcto, que también lo hemos conversado, ¿verdad? La experiencia del cliente donde evaluamos el seguimiento del producto, ¿no? Correcto. De hecho, es sumamente importante tener en cuenta la experiencia del cliente. Como les decía al inicio, en un taller me decían, ¿esto es una moda? ¿Es algo pasajero? ¿O es que ya vino a quedarse y ya está? No, es la evolución como tal del marketing. ¿Por qué? Porque el marketing como tal estudia muchísimas cosas, desde el comportamiento del consumidor, cómo te lanza el producto, dónde lo vendes, la publicidad, muchas cosas. No solamente marketing es publicidad, abarca muchísimas cosas más. Entonces, no solamente es, como les decía, algo que vino a quedarse, sino que es parte de la evolución también misma con nosotros como clientes. ¿Por qué? Porque como clientes, con el tiempo estamos evolucionando, somos cada vez clientes más informados, cada vez queremos más, cada vez exigimos más como clientes. Entonces, igual en nuestra posición de clientes, pero recordemos que nosotros también en nuestro rubro atendemos clientes. Entonces debemos saber que cada vez más son nuestros clientes más informados y más exigentes. Miss, ¿usted cree que solicitar actualizar datos del cliente mediante Google Form sería muy informal? No, no considero que sea muy informal. De hecho, a nosotros nos piden, por ejemplo, en donde estoy laborando actualmente, enviar información a través del Google Forms. Nos envían ellos las preguntas y con nuestro correo ingresamos al formulario y detallamos la información. No tiene nada de informal, chicos. Por ese lado no hay ningún problema. Al contrario, porque luego yo puedo sacar una estadística de esa información que los clientes me han enviado, ¿no? No tiene nada de malo. Bien, chicos, entonces vamos a cerrar ahí con la clase del día de hoy. Ha sido un gusto haber trabajado con ustedes el curso de Administración y Estrategia de Ventas. Espero les haya servido, aunque sea un poquito, les haya ayudado, hayan aprendido algo de todo lo que hemos visto en estas 6 sesiones. Y cualquier cosita por ahí, aún están a tiempo para decirme, mientras pues nos vamos despidiendo. Pero no se olviden, por favor, que se quedan con Anderson para que les pueda dar unas últimas indicaciones.